Imagínate por un momento ser director general de una escuela y dar el salto a convertirte en emprendedor digital y lograr generar más de 10 millones de euros en ventas. Justamente ese es el caso de la persona con la que voy a platicar el día de hoy. Su nombre es Diego Fernández y quiero que sepas que Diego actualmente es de los mejores del mundo en el tema de negocios en Internet y justamente vamos a platicar de varias cosas. Número uno, cómo dio ese salto de un camino totalmente tradicional de tener un empleo en la academia, director general de una escuela y cómo del salto a convertirse en emprendedor digital, cómo fue ese proceso. Número dos, nos va a platicar cuál fue su primer negocio digital y te platico que eso sucedió justamente un día que fue a comprar, como te vas a dar cuenta, unos pantalones y de repente acabó comprando un cachorro, un perro Cocker Spaniel y fue un cachorro que cambió totalmente su vida y a partir de ese momento, como te vas a dar cuenta, en un cambio interesante en su trayectoria, se convirtió en emprendedor digital y empezó a vender muchísimos cursos digitales. Vamos a hablar también de su siguiente fase como emprendedor, que fue ayudar a otras personas a lanzar sus productos digitales, logrando generar, como te decía, más de 10 millones de euros en ventas. Y finalmente vamos a hablar también de cómo Diego capacita a líderes de opinión a publicar un libro físico en Amazon y cómo convertirlo en bestseller. Entonces, por ningún motivo te pierdas el podcast del día de hoy. Como sabes, este podcast es totalmente gratis y lo único que te pido a cambio son dos cosas. Número uno, que te inscribas, que te suscribas a este podcast si no lo has hecho. Si estás viendo esto en YouTube, simplemente haz clic en el video y hay una opción para suscribirte a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Si estás escuchando esto en Apple Podcast o en Spotify, también lo puedes hacer. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ningún episodio. Y número dos, te pido que compartas este podcast, este episodio con la mayor cantidad de personas posible. Como te decía, es totalmente gratis, pero necesitamos de tu ayuda para poder difundir esta información que créeme que no solamente te va a ayudar a ti, sino a muchísimos emprendedores en todo el mundo. Pero bueno, no te pierdas el podcast del día de hoy. A partir de hoy tienes un llamado a transformar la vida de millones de personas con el tema que más te gusta y que más te apasiona. Y con ese tema crear cursos, libros digitales, membresías digitales, para que con esto pudieras, número uno, ayudar a las personas, transformar la vida de millones de personas y número dos, construir un negocio que te permita ser totalmente libre. El objetivo de este podcast es darte acceso a toda la información y a todos los expertos que dominan el tema de negocios en Internet para ayudarte en esta aventura y acompañarte en tu camino de emprendedor digital. Mi nombre es Alex Berezowski y desde el año 2004 me he enfocado solamente a vender cursos digitales a través del Internet. He vendido cientos de cursos digitales, facturado millones de dólares de cursos digitales en Internet y he capacitado a cientos de miles de emprendedores y de coaches a que hagan exactamente lo mismo. Nuestra obsesión en Tribu Digital es ayudarte para que juntos alcancemos nuestra misión, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital. Mi queridísimo Diego, no sabes qué gusto me da saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, oye, súper contento de hablar contigo, que hacía ya un tiempito que no lo hacíamos, así que muy feliz de estar aquí. Pues hace casi un año que no hablábamos, mi querido Diego, no sabes qué gusto me da platicar contigo. Te doy la más cordial bienvenida a nuestra tribu digital, primera vez que hablamos en este contexto. Hemos trabajado juntos en un par de proyectos, mi querido Diego y yo. Y honestamente, Diego, nunca te lo había dicho, pero me impresiona la forma secuencial y sistemática que tienes para pensar. Me acuerdo cuando colaboramos juntos en un proyecto que hicimos de un lanzamiento de un video de ventas y tienes todo un sistema, porque muchas veces marketing es creatividad y de alguna forma como que las personas que somos muy creativas no pensamos necesariamente de forma secuencial y de forma sistemática. Y yo veo que tú lo haces. Sí, ¿Siempre ha sido así? sí. Tienes las dos partes del cerebro, derecho e izquierdo, muy bien balanceadas por lo que veo. De hecho, tú no conoces mi laptop, mi ordenador, pero tiene una carcasa que justamente tiene ese dibujo. Tiene El esa mitad cerebro de derecho y el cerebro. izquierdo. Sí, 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 sí. Porque fue verlo, digo, es que ese soy yo. O sea, tengo esa parte creativa. La gente que me conoce ve esa capacidad, ¿no? A veces de ver ahí entre las líneas que otras personas no ven, pero rápido eso lo paso a un sistema, un proceso, un formato para que se clarifique, ¿no? Yo creo que me viene de mi época de docente. Yo fui profesor de colegio durante 10, 15 años y director de colegio también.
y al final uno tiene que encontrar la creatividad para hacer crecer a los alumnos, pero también el proceso y sistema para que aquello no, no se Claro. desconflaute mucho. Entonces yo creo que me viene de allá. No, y eso yo lo percibí desde la primera vez que platicamos y empezamos a hablar de marketing, y se ve que tienes muy buena creatividad para los ángulos, qué ángulo tomar, y de alguna forma para la parte de estrategia de ventas, Hmm. que se requiere, pues, la parte derecha del cerebro, ¿no? La parte intuitiva, la parte creativa, pero cuando nos poníamos ya a hablar de cómo aterrizar, el video de ventas y el script y todo eso, también tienes la otra parte. He platicado, mi querida tribu, varias veces de este ejemplo, pero el autor del libro el más reciente libro que tiene es de Elon Musk, y el autor es Walter Isaacson, y él ha escrito, Diego, varios libros, seguramente sabes, de Einstein y de Steve Jobs y de Da Vinci y de varios genios de la historia. Y justamente lo que él dice que tienen en común todos ellos, una vez le preguntaron, son personas diferentes, ¿no? Einstein y Da Vinci y Steve Jobs no tienen nada que ver, pero le preguntaron qué tienen en común. Y justamente dijo que lo que tienen en común es de que utilizan muy bien las dos partes del cerebro, porque finalmente es muy difícil ser un genio real Hmm. si no aprovechas al 100% las dos partes de tu cerebro. Por más de que seas un genio creativo y intuitivo y te cargues mucho del lado derecho y del lado creativo, si no lo aterrizas y Exacto. le metes la otra parte, es muy difícil que concretes algo, sobre todo que dé valor a la humanidad finalmente, y que lo hagas pragmático, que lo hagas práctico. Y la otra parte igual, si eres un genio matemático, numérico, lógico, etcétera, pero no tienes la intuición para tener una aplicación comercial y de alguna forma que se difunda a todo el mundo y toda esa parte creativa, es muy difícil. Entonces, bueno, quería empezar por ahí porque nunca te lo había dicho, mi querido Diego, Qué y yo bien. percibía que tenías esa combinación muy bien balanceada. Y honestamente, para marketing se necesita. Marketing es una combinación de psicología y matemáticas. Entonces, ahí estamos combinando las dos partes. Por más bueno que seas en la creatividad, si no tienes la secuencia numérica y la parte lógica para entender si tus campañas son efectivas, va a Justo. ser muy difícil que despegue. Pero bueno, quería empezar por ahí. Ahora, vámonos a tu historia, mi querido Diego. Nunca hemos platicado de cómo arrancaste en este mundo de los negocios digitales. Platícame un poco cómo arrancas en este mundo de negocios en Internet. ¿Cuánto tiempo llevas como emprendedor digital, como marketer digital, y cuándo arrancas en este medio? Pues mira, te voy a contar la historia y parece que estuviese preparado porque tiene que ver la culpable que está aquí atrás tumba. Ahí la veo, ¿cómo se llama? Se llama Cleo y es Leo. una hembrita de cocker. Yo, fíjate, en el año 2013 comencé un periodo de mi vida en el que era director de un colegio enorme de mi ciudad, un colegio muy grande, de más de 1000 alumnos, 60 profesores, sus familias, bueno, las familias de los alumnos, no de los profesores. Sí. Bueno, y todos los problemas pues de un centro educativo, desde alumnos de 0 años hasta alumnos de, bueno, pues tuvimos alumnos de 30 y de 40, porque tenía formación profesional, bachillerato, en fin, toda la carrera académica de un alumno hasta que llegaba a la universidad o salía con trabajo. Entonces, en el año 2013 a mí me encargan aquel desafío, lo acepté con gusto y en poquitos meses después, como por octubre, fui a comprar unos pantalones a un centro comercial de mi ciudad. Eh, Me imagino que como tenía que estar viendo proveedores, familias y demás, pues yo qué sé, necesitaba unos pantalones, no recuerdo muy bien el motivo. El caso es que esa tarde aparqué el coche antes de entrar a la zona de las tiendas de ropa. Entré a una tienda de animales. No me preguntes por qué, porque no tengo muy claro el motivo, pero la cosa es que llegué a casa sin pantalones y con una hembra de cocker de 1,2 kg. Compra por impulso. Absolutamente, absolutamente. Luego entendí mucho del marketing con mis errores. Entonces, bueno, aquello fue un absoluto desastre porque, claro, yo fue absolutamente por impulso, sin preparación, no tenía ni idea de nada. Y ese kilo 200 de cocker, cachorrito de 4 semanas, se convirtió en un diablo absoluto que gobernó la familia. Me No, imagino. horroroso, horroroso. Entonces, me vi buscando en el año 2013 por internet alguien que me ayudase con eso, unos adiestradores, educadores caninos y demás. Hoy decir eso es, bueno, pues decir algo bastante habitual, ¿no? Pero en aquel momento, 2013, al menos en España, era algo como muy extraño. O sea, estaba empezando a salir César Millán en la tele Ujú. y era aquello como muy, pero vamos a ver, o sea, educar a un perro, ¿eso qué es? O sea, se educan a los niños, pero a los perros eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, algo muy raro.
Y bueno, pues contraté a unos adiestradores que con el trabajo se convirtieron en buenos amigos, empezamos a pensar juntos en proyectos y el caso es que en el año 2014 juntos lanzamos una de las primeras escuelas de adiestramiento canino para personas domésticas que viven con sus perros en casa online. En España al menos no fuimos los primeros, pero sí de los primeros que estábamos abriendo brecha en lo digital, ¿no? Imagínate, pues con muchos desafíos, con algún que otro acierto, pero sobre todo con muchísimos errores, ¿no? Pues de ir haciendo las cosas poco a poco, por prácticamente intuición, pues viendo cómo lo hacían algunos expertos en marketing que veíamos en Estados Unidos o en otros países de América Latina, en Brasil, ¿no? Pues bueno, intentando replicar poco a poco, ¿no? Aquello fuimos, bueno, pues aprendiendo, ¿no? Con metodologías ya más probadas, invirtiendo mucho en formación. Tú sabes muy bien lo que es enseñar a otros, ¿no? A crear su curso digital y demás. Pues bueno, pues Claro. buscamos personas que nos ayudasen a hacerlo, eso que tú haces aquí en Tribu Digital y que lo haces tan bien, ¿no? Y gracias a eso fuimos, pues probablemente una de las referencias en España en ese nicho, ¿no? Eh, de mis socios aprendí mucho del negocio y también de su salida. Acabamos fatal. Cosas de los negocios de las que pocas veces se hablan, pero que también las relaciones societarias muchas veces son muy tensas y no Claro. terminan bien. Y también les agradezco el haber aprendido la realidad detrás de cámaras de muchos negocios, ¿no? De los problemas societarios y de cómo a veces hacer las cosas por buena voluntad pues trae consecuencias muy negativas, ¿no? En ese camino que habíamos aprendido tanto, que yo me había aprendido tanto, yo era un poco la persona que estaba detrás de las cámaras, ¿no? O sea, llevando la estrategia digital, el tráfico, el estilo de comunicación, los contenidos, un poco el que estaba detrás del negocio, ¿no? En ese tránsito y con mucho aprendizaje, tuvo la suerte de no solo dedicarme a ese negocio que era el propio, sino empezar a trabajar con otros negocios grandes, muy grandes. De hecho, he tenido la suerte de estar en la sala de máquinas, ¿no? En la cocina de lanzamientos enormes, ¿no? En España y en Latinoamérica. Probablemente algunos de los... ¿Ya en qué año estamos hablando de esto? Estamos Ya que empezaste hablando, a esto colaborar. sería en torno al año 2019, 20, ya en la prepandemia, pospandemia. Pandemia. Ahora vámonos un paso atrás y luego ya nos vamos a este paso que ya empezaste a colaborar con otras personas, otros lanzamientos, etcétera. Me interesa mucho esa parte de tu historia que ¿eras director de la escuela o qué eras? ¿Cuál era Sí, tu sí, sí, director era general de la director escuela? general total, absoluto y todopoderoso. Entonces, nada que ver con emprendedor, posiblemente el otro extremo, Cero, cero. la academia, el deber ser, el sistema al Sí, sí, máximo, sí, sí. que que muchas veces, y yo lo veo en mis hijos, mi hija más grande, por ejemplo, que va a la escuela y como que les da un poco por su lado y ella sabe, yo estoy seguro que tiene el gen de emprendedor, pero la personalidad también, la personalidad y el temperamento de emprendedora, y va al sistema y como que les da un poco por su lado y de repente, y ella sigue su camino y es totalmente independiente, piensa totalmente independiente y va por su lado, pero me intriga mucho tu perfil porque tú estabas en el sistema Sí. tradicional, de la educación tradicional, la escuela tradicional, etcétera, y de repente un día vas a un centro comercial a comprar unos pantalones, te encuentras a la pequeña Cleo, cachorrita de Cocker Spaniel, y de repente la ves y atrapa tu corazón de una, la compras por impulso, regresas a tu casa. ¿Y cómo fue el momento? Me imagino que te empezaste a enfrentar con el problema de cómo, como decías, cómo entrenar a un perro Claro. y de repente, ¿cómo fue el puente de decir? Dos puentes, de hecho. ¿Cómo fueron los dos momentos? Uno, que tomas la decisión de dejar el sistema y tu empleo tradicional en la escuela como director general, que no es fácil dejarlo, número uno. Y número dos, ¿cómo fue que descubres que realmente el dolor o el problema que tú estabas enfrentando con Cleo lo podían tener otras personas y se podía convertir en un negocio? Exacto. Mira, me voy un micro paso atrás, porque creo que la semilla del gen emprendedor me vino sembrada
por un máster de dirección de centros educativos que hice un año antes de ser director del centro en el que estaba, ¿no? En ese máster, en principio nos estaban preparando para ser grandes directivos de centros educativos, ¿no? Y recuerdo que por cuestiones logísticas y de tiempo, era un máster que duraba varios meses, estábamos internos ahí estudiando todos los días, pero por cuestiones logísticas tuvieron que eliminar algún módulo, ¿no? Y uno de los que eliminaron fue el módulo de marketing. Y a mí como que se me rasgó el cielo en ese momento. De, vamos a ver, somos centros privados. Aquí en España hay un modelo que se llama concierto educativo, por el cual el gobierno subvenciona parte del gasto, pero somos centros privados en todo caso, que hay que llenarlos, ¿no? Es el mismo desafío que llenar un webinar o que llenar un lanzamiento, ¿no? O sea, tienes que llenar de clientes, ¿no? Las aulas. ¿Cómo es que estamos quitando el módulo de marketing en una sociedad, España, con una tasa de nacimiento tan baja, bueno, casi crecimiento negativo de la población? O sea, no me cabía en mi cabeza, ¿no? Y de Claro. hecho el proyecto de máster, ¿no? De final de máster que yo hice fue de marketing educativo. Lo cual también habla un poco de mi carácter, ¿no? Un poco rebelde a veces de esto es lo que eliminas, pues vale, pues esto es lo que voy a hacer yo porque lo veo Claro, necesario, ¿no? Lo veo claro. necesario. Y yo creo que ahí inicia mi gen emprendedor. Al ser director general del colegio, se cubre el papel del empresario, también en cierto modo, ¿no? Entonces, uno tiene que llevar esa empresa adelante, gestionar el personal, pero también los desafíos de su promoción, de darla a conocer y de la renovación educativa, ¿no? Entonces, sí que es cierto que los años en los que yo estuve siendo director, que fueron 7 al final, creo que fueron 7. A mí me parecieron como 70, también te digo, pero creo que fueron 7. Yo al segundo mes ya me parecía demasiado tiempo para estar allí. Pero en aquel tiempo sí que recuerdo que mi voluntad fue transformar la educación en algo que rompiese las paredes. Esa era una de mis obsesiones, romper las paredes del aula, o sea, que la educación fuese global y aprovechar el mundo dentro de las horas de clase. Y eliminar los libros. Eliminar los libros, con lo que eso supone, ¿no? O sea, de hecho lo hicimos en bastantes cursos, toda la secundaria ya no tuvo libros, parte de la primaria tampoco, y trabajábamos con dispositivos digitales y proyectos integrados, ¿no? De manera que las asignaturas empezaban a romper un poco sus límites, empezamos a trabajar más en proyectos, en trabajo colaborativo, las clases estaban organizadas en grupos, no en filas para escuchar al profesor. El profesor era un guía, no era la enciclopedia, simplemente guiaba entre el conocimiento y el conocimiento ya estaba ahí, ¿no? En esos materiales preparados, integrados y con dispositivos digitales, ¿no? Con tablets, iPads y demás, ¿no? De manera que ahí se rompe un poco, ¿no? Mi visión de la educación, o al menos de la educación tradicional que Tradicional, tenemos, ¿no? claro. O sea, de romperla, de avanzarla, en el fondo de entender cuál es la necesidad de ese alumno para su futuro, y su necesidad va a ser una persona investigadora, descubridora, proactiva, con resiliencia, con capaz de crear, ¿no? No una persona que solo recibe una documentación, la procesa y a los 2 Claro. días se examina de ella como, esto me lo aprendí, me examino, lo coloco en el examen y, pues como hemos hecho todos, a los 10 minutos ya lo tengo olvidado porque necesito volver a incorporar a mi conocimiento otra cosa que tampoco voy a necesitar jamás en mi vida para olvidarla después del examen, ¿no? Un poco mi Claro. desafío fue ese, la verdad es que lo logramos y muy bien. Me da mucho gusto que yo la pandemia ya no lo viví en el colegio, ya estaba de baja, pero me da Ujú. mucho gusto que, por ejemplo, este colegio en pandemia prácticamente no sufrió nada, porque los Mm, alumnos estaban acostumbrados a trabajar en digital, a trabajar, y ese paso en remoto fue claro. para los alumnos muy sencillo, para los profesores fue un gran desafío articularlo desde casa, pero para los alumnos fue muy natural pasar esa transición. Y yo pensaba, qué bonito, tantos Claro, tu desafíos que legado. hay ahora en el trabajo remoto, en la no presencialidad en los trabajos. Qué bonito que eso se pudo ir construyendo unos cuantos años antes y fue una muestra, ¿no? De que se pueden hacer las cosas
muy bien y preparar a estos alumnos para el futuro que van a vivir, ¿no? Y finalmente lograste tu objetivo, que era romper las paredes del aula, ¿no? Que era lo primero que te sembraste como Tal objetivo, cual. como misión. Y me doy cuenta, mi querido Diego, que eras emprendedor dentro del Sí, sí, sistema. sí, sí. Era un Entonces, ya eras un emprendedor intraemprendedor. digital. Sí, sí, sí. Exacto, ya eras un intraemprendedor, un emprendedor dentro del sistema en donde no te estabas quieto. Y yo creo que Total. una palabra de las que dijiste que define a un emprendedor, o son 3 palabras, romper las paredes, romper las paredes. Un emprendedor de repente empieza a identificar cuáles paredes lo están Total. limitando, no solamente a él, sino a la gente o al sistema. Y la rompes con un objetivo, con una misión. En este caso, el objetivo era, oye, las juntas presenciales o los libros, los métodos tradicionales están impidiendo o pueden impedir o limitar a un alumno que cumple el objetivo principal de la educación, que es educarse. Exacto. El objetivo no es abrir un libro, el objetivo o juntarse físicamente, el objetivo es el conocimiento, es la educación y vale la pena romper esas paredes tradicionales para buscar nuevos métodos, nuevos medios. Entonces, número uno, te felicito porque me dices que cumpliste tu objetivo y el ejemplo concreto fue, empieza la pandemia y tu legado empieza a funcionar dentro de esa organización. Entonces, número uno, felicidades. Pero ¿cómo fue la transición entre que tú estás emprendiendo incluso dentro de la escuela como director, pero de repente Mm. eh, Cleo te abre los ojos a una nueva realidad en cuanto tú puedes resolver un problema de mucha gente? ¿Cómo das ese salto? Número uno, ¿cómo te das cuenta de que el problema con el que te Mm. enfrentaste tú con Cleo lo puedes ayudar a resolver a otras personas? Número uno. Y número dos, ¿cuándo decides esto es un negocio que yo puedo hacer? Exacto. ¿Das el salto antes de que te genere ingreso o das el salto después, ya que tenías un ingreso suficiente afuera? ¿Cómo fue la transición? Mira, en mi caso fue una transición muy suave, muy suave. Yo soy una persona de... O sea, bueno, en este mundo de los emprendedores, tú lo conoces bien, hay personas que necesitan la ruptura. O sea, necesitan o tener un plan A o tener un plan B y romper uno para poder hacer el otro. Y si no rompen uno, son incapaces de pasar al otro, ¿no? Y la mayor ayuda que les podemos hacer, las personas que les estamos acompañando, mentoreando y demás, es ayudarles a romper para que se centren en el nuevo plan, ¿no? Yo no soy así. Claro, Yo ok. perfectamente puedo ir transicionando de una manera suave y de hecho como que el cuerpo me hace rechazar las grandes rupturas, los grandes discursos como un poco más histriónicos o fuertes o demás, ¿no? Entonces, en mi caso fue muy sencillo. Yo durante la dirección, que es cuando Cleo llega a casa, es cuando primero entiendo que tengo un problema. Ujú, Tengo además un problema que no sé resolver y que no puedo resolver por mi cuenta de ninguna de las maneras, ¿no? Y busco ayuda en estos ujú. adiestradores. Yo estaba en este modo, ¿no? Creativo, creador en el que me conoces, desarrollando inicialmente el colegio con muchas ganas, ¿no? Y con ellos, viendo cómo lo hacían, me planteaba esta pregunta. Yo decía, vamos a ver, madre mía, estos tienen que venir a mi casa. Ellos eran de Madrid, yo vivía en Valladolid, 200 kilómetros de distancia. Sí que es cierto que pasaban temporadas en Valladolid, temporadas en Madrid. Pues se desplazan un montón. Ahora, después de estar conmigo, van a otra persona. Digo, ¿y qué pasa con la gente que no tiene personas como estas cerca? Yo vivía en Valladolid, que era una ciudad mediana. Madrid es una ciudad muy grande. Pero ¿qué pasa con las personas que están a lo mejor en un lugar donde no hay adiestradores cerca y tienen un problema como el mío, ¿no? Entonces empezaba a pensar en el usuario que, como yo, estaba desesperado, queriendo o tirarse por la ventana o tirar al perro, o tirarse los dos, porque no se podía vivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Y luego pensaba, ¿y qué pasa con estas personas que vienen aquí si están todo el día en el coche? Porque me decían, no, ahora vamos a otro cliente que está al otro lado de la ciudad. Y yo pensaba, madre mía, pues han estado conmigo una hora, tienen que tirarse media hora en el coche para llegar a otro y hacer lo mismo que están haciendo conmigo, porque al final, cuando uno empieza a ver este proceso, se da cuenta que ellos no adiestran perros, adiestran personas. Claro. Y a todos nos adiestran muy, muy parecido, ¿no? Digo, esto Claro, no habrá sí, el una perro manera. es un reflejo del dueño. Totalmente, totalmente. Entonces,
yo pensaba, no, no habrá una manera de hacer esto, ¿no? Y con ellos comenzamos a hablar, como hicimos buena relación, comenzamos a hablar, a soñar juntos. Bueno, esa fase creativa de los negocios que es tan maravillosa. Es una de las que a mí más me apasiona, ¿no? La época de la génesis, de la creación, de las ideas, de las locuras, Idea. de bueno, pues de soñar sin paredes, soñar sin paredes, ¿no? Claro, claro. Em, y dijimos, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a probarle. Vamos a probarle, ¿no? Empezamos a ver cómo era eso, ¿no? De crear una formación en digital, quiénes estaban haciendo algo parecido de otras disciplinas, ¿no? Y todo eso lo iba compatibilizando con la dirección del colegio. Entonces, cuando a mí Claro. ahora alguien me dice, no, es que no tengo tiempo, digo, me quito así las gafas un poco, digo, perdona, no tienes tiempo. Un director de colegio trabaja 35 horas cada día. Claro. Wow. Porque si no es el problema de un alumno, es el de una familia, si no se rompió la calefacción, es que hubo una gotera, si no vino el de una editorial para hablarte los libros del año siguiente, o si no vino el inspector para revisar no sé qué papeles, o hay un problema laboral, o tienes que ir a un juicio, porque hubo no sé qué cosas. O sea, que me hablen a mí de falta de tiempo. O sea, yo ahí estaba dirigiendo y dirigiendo bien el colegio, o sea, no perdía sueño y además estaba desarrollando, creando y desarrollando los primeros años un negocio digital. Entonces, para mí fue fácil irlo compatibilizando por esta actitud, ¿no? Siempre de proactiva. Y cuando tenemos ese gen que nos pica, ¿no? La curiosidad y la intuición y las ganas, uno encuentra huecos y espacios. Encuentra Total. huecos, espacios o encuentra excusas. Entonces, en mi Porque caso aparte encontré en lo esa primero. porque aparte en esa fase de la que del génesis, como tú dices, tienes hambre de éxito, Ah, que exacto. esa hambre tienes que protegerla. Tienes que protegerla, porque por lo general cuando te empieza a ir bien en el negocio, esa hambre se va perdiendo. Y esa Exacto. hambre, y esa gasolina, y esa lumbre, y ese fuego que ayuda al emprendedor los primeros días, o los primeros meses, o el primer año del negocio, tristemente, cuando el negocio por fin despega, esa lumbre o esa gasolina se empieza a eliminar. Pero aquí creo que hay 2 lecciones importantes, y ahorita continuamos con la historia. Número uno, si no tienes idea, mi querida tribu digital, qué vender, qué curso hacer, en qué tema enfocarte, date cuenta que Diego lo que hizo fue resolver un problema que él estaba teniendo. Y tú imagínate la calidad del marketing que pudo hacer, la calidad de los videos de venta, de las cartas de venta, de las páginas de venta, del lenguaje con el que puede comunicarse con sus prospectos, porque él es el prospecto también. Él Total. es el avatar, él es el seguidor ideal. Entonces ya no se necesita mucha investigación. Él es y él está pasando por esos dolores, por esos problemas, y al pasar por esos problemas, evidentemente que es mucho más fácil comunicarlo y articularlo. Y de hecho, cuando tú sabes articular el problema que tu prospecto tiene mejor que lo que ellos mismos pueden articularlo, de forma inmediata asumen y aceptan que tú tienes la solución y que tú eres la persona adecuada para solucionar el problema. Y qué mejor situación o circunstancia que tú tener ese problema. Entonces, lección número uno, si no sabes qué empezar o en qué tema enfocarte para tu curso digital, voltea a tu alrededor, a tu vida diaria. ¿Con qué problemas te estás enfrentando todos los días? Haz una lista de todos los problemas con los que te enfrentas y mucha gente diría es que ya todo está solucionado. Créeme que no. Créeme que no. Créeme que si no, la vida sería perfecta desde que te despiertas hasta que te duermes y no es así, yo lo sé. No es así, nuestra vida no es perfecta. Entonces, date cuenta de todos los problemas que tienes en los y después cuál es el más urgente por resolver y haz una lista. Entonces, número uno es empieza solucionando un problema. Lección número dos que le veo hasta este momento es lo que dijiste, mi querido Diego. Dijiste, muchas personas, muchos emprendedores esperan a estar contra la pared para arrancar su negocio y a quemar las naves y a destruir el plan A para finalmente saltar al plan B. Y dice Diego, yo lo hice tranquilo, tenía un ingreso, era director de una escuela, tenía obviamente una seguridad y no iba a dejar esa seguridad, no la dejó. Sin embargo, lo que dijo también es, tenía tanta hambre de éxito que lo que hizo fue la falta de tiempo no fue una excusa, tuvo una estructura.
Ahora, Diego, platícanos cómo fue esa estructura. ¿Tenías 2 horas, 3 horas al día? ¿De alguna forma, hiciste tu oficina afuera en tu casa para de alguna forma separar las 2 Eso. labores? ¿Cómo le hacías? ¿Cómo hiciste esa transición ya a nivel más pragmático, más práctico? Claro, en mi caso, yo soy muy madrugador. O sea, no me cuesta nada madrugar. Por contra, cuando avanza el día voy perdiendo energía, ¿no? Entonces yo lo que decidí es, este trabajo, desarrollar todas las tareas que yo hacía, eh, lo voy a proteger levantándome 2 horas antes. Entonces yo sé habitualmente me levantaba a las 7 de la mañana para llegar al colegio a las 8, empecé a levantarme a las 5. Entonces de 5 a 7 descubrí además que son horas para mi cerebro maravillosas, o sea, va como si fuese un Ferrari. En esas 2 horas, que además son horas sin interrupciones, sin llamadas, sin emails, son horas de mucho silencio y de mucha concentración, eh, yo sacaba, claro, al final de una semana, sacaba 10 horas en días de diario y luego los fines de semana le podía empujar bastante más. Aprovechaba también algunos huequitos de las tardes, de manera que mi día eh, convencional de director de colegio estaba perfectamente en mi despacho, en el cole, bueno, en mi despacho y en la cafetería de enfrente también, que había, había muchas cosas que era mejor hablarlas ahí. Estaba ahí o en el aula y un ratito antes en la mañana y un ratito por la tarde lo destinaba a ir creando y ir confeccionando, bueno, creando y desarrollando, ¿no? Y escalando nuestro negocio en aquel momento. Los fines de semana, etcétera. Por lo tanto, al final, si uno saca sus tiempos, bueno, tú lo sabes fenomenalmente bien, uno no necesita tanto tiempo. O sea, 10, 15, 20 horas a la semana dan de sobra, dan de sobra para arrancar un buen negocio como hicimos nosotros, ¿no? Al menos esa fue mi experiencia. Y no necesité esa ruptura, esa ruptura. Además, en aquel momento había una frase que era muy machacona en el mundo del marketing, un poco de los gurús, ¿no? Era el despide a tu jefe, despide a tu jefe, despide a tu jefe. Mm, Y, ostras, yo pensaba, si es que mi jefe soy yo, ¿cómo lo voy a despedir? No, no, no la liemos, claro, no la liemos, claro. que me tengo que enfadar conmigo mismo, que ya lo hago. No. Entonces, yo creo que esa broma, ¿no? En la que yo caí conmigo mismo me dijo, ¿pero por qué tengo que despedirme Mm, si lo puedo compatibilizar? ¿No? Y en mi cabeza no hubo nunca una tensión excluyente. No hubo nunca una tensión excluyente. De hecho, cuando dejé el trabajo, cuando yo ya había dejado de ser director, volví a mi feliz puesto de profesor en el aula con los alumnos, que era lo que más me llenaba, ¿no? Estar en la batalla diaria de los adolescentes. Cuando dejó el colegio fue porque hay en la zona donde yo vivía hay un cambio en la normativa, un cambio en la ley, ujú. en la ley que asociaba las carreras universitarias con las asignaturas que se podían impartir. Cambia ese decreto y me quedo prácticamente sin posibilidad de dar clase. Prácticamente. Solo me quedaba con una asignatura de 5 horas a la semana de las 25 que yo tenía que tener para la jornada completa. La alternativa que me daban era volver a la universidad a pues, estudiar unas asignaturas que me permitiesen continuar dando clase a los alumnos, ¿no? Mira, en aquel momento la decisión me fue tan fácil, tan sencilla. Es decir, mira, si pongo en la balanza eh, mi negocio propio, que ya está eh, bien, que está funcionando, que está encarrilado, que está facturando bien, que nos está trayendo buenos resultados, disfrutamos. Si pongo en la balanza esto, versus tener que volver a la universidad, yo ya con mis años, o sea, iba a ser el abuelo de todos los universitarios. Bueno, me iba a encontrar con alumnos míos en la universidad. Volver a la universidad para tener que estar un año y medio estudiando, ya con mi cabeza, que, en fin, o sea, daba ya va para lo que da. Y además, continuando dando clase, porque claro, no podía dejar de dar clase. Claro, La decisión era sencillísima, sencillísima. claro. Entonces, incluso, incluso las personas que tenemos o teníamos un trabajo fijo, estamos en una situación muy delicada. Por lo tanto, qué bien haber tenido esa alternativa y de haber construido esa alternativa de manera sencilla, suave, sin tensión,
para que, mira, en una contingencia que nadie podía prever, un cambio en la normativa, un cambio en la ley, eh, yo me hubiese quedado con un problema, ¿no? Como algunos compañeros míos tuvieron y tuvieron que, bueno, pues pasar unos años en la universidad compatibilizando, renunciando a su familia prácticamente. Yo Claro. lo viví feliz, lo viví feliz. Porque honestamente, Diego, muchas personas tienen la percepción de que el camino más, entre comillas, seguro es ser un empleado. Y es lo que hemos aprendido, y es lo Claro. que posiblemente era una realidad antes. Posiblemente en otros tiempos era el camino más seguro. Sin embargo, actualmente yo no estoy tan seguro que sea así. Existen tantos cambios en este momento a nivel mundial, a nivel tecnología, Total. a nivel todo. Todo está cambiando. La tasa de cambio se va acelerando de forma exponencial. Y eso hace que, volviendo al tema, las paredes se rompan. Se rompen diferentes paredes en economía, en industrias, en estructuras, en empresas, en todo. Y evidentemente que si no desarrollas la habilidad de saber cómo generar tu propio ingreso, yo diría que actualmente estarías en un camino mucho más vulnerable o mucho más inseguro. Y lo que nos dice Diego es, él, mientras tenía esa supuesta seguridad de estar con un buen trabajo, era director de una escuela, etcétera, al mismo tiempo fue capacitándose, entrenándose de cómo generar su propio ingreso, resolviendo un problema que era vender cursos de cómo educar a un perro. Entonces, podría parecer de que no puedes hacer un negocio de eso. Créeme que César Millán, como decías, mi querido Diego, creo que no le ha ido nada, nada mal. Tiene un rancho gigante, no sé cuántas hectáreas en Estados Unidos, le ha ido bastante bien económicamente con el mismo tema. Entonces, ahora platícanos desde que compraste a Cleo, llegas, se te siembra la semilla del negocio, de este nuevo negocio, desde ahí y que arrancas y le pones estructura y te enfocas 10 o 12 horas a la semana, como tú dices, en la madrugada y fines de semana, ¿cuánto tiempo tardaste desde que arrancas a ya tener un ingreso suficiente como para que tú pudieras tomar la decisión? Ya es suficiente para que, aunque no tuviera mi empleo, ya es suficiente para pagar las cuentas. Te mentiría dándote una fecha exacta, porque no lo recuerdo bien, pero desde que arrancamos de verdad y dejamos un poco de jugar a los negocios, ¿no? Que hay al menos nosotros vivimos una primera fase como de jugar a los negocios, ¿no? Desde que dijimos, no, vamos a hacer las cosas bien, vamos a ponernos serios y vamos a profesionalizar esta profesión que estamos ejerciendo, ¿no? Desde ese momento no tardamos mucho tiempo. O sea, 3 meses, 6 meses a lo sumo, estábamos ya agarrándole el pulso a un sistema que, que nos permitía tener ya buenos recursos, en el que íbamos implementando lo que sabíamos, mejorando cada lanzamiento, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros arrancamos primero cometimos un grandísimo error que a veces es bastante frecuente en los emprendedores, ¿no? Que es crear un producto perfecto que nadie necesita. Entonces, Claro. arrancamos por ese error, ¿no? Hicimos el iPhone del adiestramiento canino Entrenamiento canino. cuando nadie Claro, tenía internet, ¿sabes? claro. Entonces, cuando ya dijimos, bueno, vamos a ver, primero entendamos, antes hacías mucho hincapié en el avatar y en sus dolores, y es que es así. Primero entendamos realmente qué es lo que esta persona hoy está necesitando, está buscando, está sintiendo. Lo sabíamos perfectamente. O sea, yo era avatar, mis Ujú. socios trabajaban con cientos de personas como yo, o sea, lo tenían así de la mano, ¿no? No tenían que investigarlo, trabajaban a diario con ellos. Entendamos cuál es su relación con el mundo online. En aquel momento era un poco ciencia ficción esto, ¿no? O sea, era Claro. abrir una masterclass, abrir un webinar, abrir una publicación de cualquier tipo en Facebook o en Instagram y el comentario habitual es, esto no se puede hacer por Internet, ¿no? Claro. Era ese mindset, ¿no? Entonces, ese mindset también lo tuvimos que incorporar a la narrativa, ¿no? de nuestra comunicación. Eh, y darle al formato de venta o de lanzamiento que más
bueno, al final que más retorno nos traía, ¿no? Que en nuestro caso fue el webinar. En aquel momento fue el webinar. Probamos lanzamientos más Eso fue lo largos. primero que te funcionó. Lo primero que te Lo funcionó primero que fue funcionó fue el un webinar. webinar de venta. Un webinar de venta. Habíamos probado lanzamientos que en nuestro caso, probablemente porque no los ejecutamos bien, pero no nos funcionaron porque elevaba tanto la expectativa que luego en la transición a la venta se nos caía mucho la emoción del usuario, ¿no? Ya, tío, estoy hablando Claro, del año 2014, 2015. Esto es, o sea, es un claro. universo completamente diferente al hoy, ¿no? Y también te estoy hablando de personas que lo estábamos ejecutando de una manera muy intuitiva, ¿no? Entonces, el cambio fue cuando dijimos, no, esto hay que investigar a profundidad, hay que formarse con los mejores, hay que invertir no solo en herramientas, hay que invertir en nuestra formación, porque si queremos hacer las cosas de manera profesional, tenemos que ser profesionales no solo en el adiestramiento, también en la metodología de lanzar, ¿no? En la metodología de crear un curso digital, en la metodología de ponerlo en frente de la gente, en el marketing, en los estilos de lanzamiento, en la compra del tráfico, en su optimización, etcétera, ¿no? Entonces, mis socios se centraron más en lo que aparecía en las cámaras. Yo me quedaba un micro, ultra, nano nicho. Si antes Ujú. decía, en algún momento se habla de los nichos, mi especialidad era cómo trabajar el estrés, cómo reducir el estrés de los perros usando aceites esenciales. O sea, ese era el nanonicho. También, por si alguien piensa que lo suyo es muy extraño, que hable conmigo, que ya le rebato fácil esa, ¿Esa esa esa era imagen. la oferta? ¿Esa era la oferta? ¿O cuál Hicimos, era la oferta del webinar? de hecho, hicimos un máster, creamos un máster para profesionales del sector canino, adiestradores, peluqueros caninos, gente que tiene hoteles, guarderías, residencias, veterinarios, para enseñarles a manejar los aceites esenciales en el control de las emociones del perro. Wow. Y esa era la oferta que ofrecían en el webinar. Esa fue la oferta que hicimos en uno de los productos y en otra línea del negocio era ya hacia el cliente final, hacia la persona que convivía con perro y la oferta era Claro. adiestrarlo, educarlo para una Así convivencia es. feliz, ¿no? O sea, teníamos como ¿Y cuál esa de las doble vía. 2? ¿Cuál de las 2 verticales? Son 2 avatars totalmente Totalmente diferentes, 2 diferentes. seguidores muy distintos. ¿Cuál tuvo más éxito de los 2? Arrancó muy fuerte el de profesional, muy fuerte, y nos permitió capitalizar mucho el negocio para invertirlo en el segundo y crear mucho más alcance. O sea, al final fue una estrategia combinada para capitalizarnos rápido con uno y invertirle fuerte para tener alcance y después muchas personas que comenzaron queriendo educar a su propio perro pasar al profesional. Es una gran lección. Es una gran lección porque empiezas con el que es un seguidor ideal más sofisticado, tiene más recursos para invertir, etcétera, ya tiene una maquinaria funcionando. Es una forma fácil de empezar, relativamente, y es una forma de probar el mercado y ya después tienes un techo. Imagino que tienes un techo en cuanto a la cantidad de personas que puedes Claro. alcanzar. Y eso te obliga a saltar a otro avatar y el otro avatar está relacionado, pero es un avatar con necesidades totalmente diferentes, ¿no? Ahora, en el avatar de las personas que tienen un perro y quieren saber cómo educarlo, que es el más amplio de todos, eh, ¿cuál era la oferta? ¿Era un curso de capacitación? Sí, ¿Cuánto costaba la oferta? ¿Cómo era? ¿Cómo lo vendían? ¿También por webinar o cómo era lo vendíamos el por mecanismo de webinar. venta? Era, creo recordar que estaba en 297 euros, dólares. Era un curso extenso, o sea, muy a profundidad. Estaba yo creo que cubierto la práctica totalidad de los problemas más habituales que una persona va a encontrarse, pues cuando tiene un perro en casa, ¿no? Incluso antes de que lo tenga, ¿no? Pues trabajamos también un poco ese antes. Eh, y, y ese webinar funcionó verdaderamente bien cuando, y aquí esta es una lección importante que ahora estoy cada vez más anclado en ella, cuando pasamos de ser vitaminas a ser analgésicos. O sea, al final, eh, m- muchos respondemos cuando algo nos duele, pero no cuando algo nos viene bien para vivir mejor. Entonces, en el inicio yo creo que todos los profesionales, nosotros caímos en ello y yo con muchos profesionales con los que sigo trabajando, cuando arrancamos a trabajar vienen con
con esta visión, ¿no? Siempre les cuestiono, respeto, pero siempre les cuestiono. Y es, tú como profesional sabes todo el recorrido y sabes qué es lo que la persona necesita para vivir bien, para solucionar ese problema, pero tienen un dolor. Y lo primero es tapar el dolor. Lo primero es tapar el dolor. Y una vez que el dolor está cubierto, ahí ya sí, métele todas las vitaminas que quieras, ¿no? Pero de las vitaminas probablemente no hay que hablar hasta que el dolor esté suavizado, ¿no? Entonces, ese aprendizaje lo tuvimos y ese mismo webinar, cuando le cambiamos el giro, mismo contenido, mismo programa, mismo producto, misma venta, pero cuando le cambiamos el giro de la comunicación y en lugar de fijarnos en cuántas cosas tienes que hacer para nunca tener problemas, no, nos fuimos a tu perro es así, está, pues eso, amargándote la vida porque no puedes invitar a nadie a casa, porque se ha destrozado el sofá ya no sé cuántas veces, porque tienes miedo de que muerda a tu hijo, a tu marido, a tu mujer, a tu madre, a tu padre. Estás en esta situación tan crítica, pues a partir de ahí estos son los pasos, ¿no? O sea, cuando encontramos eso, y eso en todos los nichos sucede, ¿no? O sea, podemos fijarnos en cuántas cosas se pueden hacer bien, pero ese dolor más agudo que está viviendo el avatar en este momento, cuando ese le damos bien, todo lo demás es mucho más fácil, ¿no? Esa fue mi experiencia ahí, muy intuitiva, que claro, se ancla como aprendizaje y es lo que ahora siempre buscamos, ¿no? Cuando agarramos un proyecto de lo que sea, es cuál es el dolor que está viviendo la persona en este instante, porque eso es lo que realmente le importa. Eso es lo que realmente le importa en este momento, ¿no? Su dolor. Y no Claro. existe nada alrededor. Mira, la analogía que estás utilizando vale oro, mi querido Diego. Nunca lo había escuchado o visto de esa forma. Entonces lo voy a repetir para aterrizarlo porque tiene demasiado valor. Tiene demasiado valor lo que estás diciendo. Mi querida tribu, como sabes, los humanos nos movemos hacia el placer o nos alejamos del dolor. Son las únicas dos formas de motivación. Son las únicas dos formas de cambiar el comportamiento de las personas. O alejarlos del dolor o acercarlos al placer. Pero sabemos en marketing que es mucho más efectivo alejar a las personas del dolor. Alguna vez fui con un mentor, hace como unos 18 años, 19 años, mi querido Diego, y nos decía un ejemplo. Tú imagínate dos situaciones. Imagínate la situación número uno, que es el placer máximo. Estás en una isla y el sol a todo lo que da y todo lo que te puedas imaginar de una situación placentera al máximo elevado totalmente. Imagínatela por un momento. Ahora imagínate el otro extremo. Imagínate una situación al máximo de dolor en donde estés, por ejemplo, dentro de un incendio, con muchísimo dolor, sin agua, con un dolor físico impresionante y te quieres salir o estás abajo del agua y quieres respirar porque no puedes respirar, te estás ahogando, por ejemplo. Llevar el dolor al máximo de tu supervivencia como persona, en donde quieres salir de ahí. Y la pregunta que nos hizo es, yo te pregunto, ¿cuál es mayor, tu motivación de llegar a esa isla placentera, etcétera, o de salir y poder respirar del agua, o de salir de la lumbre, o de salir de una situación radicalmente dolorosa? Y la respuesta es obvia. La respuesta es obvia si lo llevamos al extremo, si lo llevamos al extremo. Entonces, lo que nos está diciendo Diego es, su marketing no funcionaba tan bien hasta que se dio cuenta de que, y a ver si lo digo bien, mi querido Diego, y si no me corriges, en vez de vender vitaminas, iba a vender analgésicos, ¿correcto? Así es. Dijiste esa palabra, ¿no? Así. La diferencia es, en vez de decirle a la gente, mi producto te va a dar bienestar, te va a hacer sentir de maravilla, te va a hacer una vida increíble, es decir, te va a llevar a la isla placentera, es el otro extremo. Tienes un dolor, como lo enseñamos en Tribu Digital, mi querido Diego, la frase es la siguiente, es echarle limón a la herida. Exactamente. Echarle limón a la herida. No hay mejor marketing que echarle limón a la herida. Entonces, evidentemente que es el marketing más efectivo, porque muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que tienen un problema. Ahora, aunque se den cuenta de que tienen un problema y ya lo tengan a nivel consciente, no se dan cuenta de cuáles son las consecuencias de no resolver ese problema. Y tu labor es, en ese webinar, pieza de contenido, producto gancho, es explicarles y articular de forma correcta, número uno, que tienen un problema que es urgente de resolver y número dos, que cuáles son las consecuencias si no resuelven ese problema. Ahora, evidentemente que todo esto es
para ayudarlos a resolver ese problema. Evidentemente que ese es el objetivo, que tu producto, tu servicio los ayude. Entonces, date cuenta cómo en vez de seguir con las vitaminas y con un marketing de alguna forma diciéndoles esto te va a hacer sentir muy bien, es cambiar el enfoque a analgésico para resolver el dolor. Ahora, la pregunta es la siguiente, Diego, porque no, eso no quiere decir que el otro tipo de marketing esté mal. Yo creo que es más bien para fases diferentes del prospecto en el camino del cliente dentro del embudo de venta. ¿Es así? Para mí sí. O sea, dentro del embudo hay momentos donde apretar más el dolor y momentos donde abrir la perspectiva de dónde van a llegar, ejecutando, aprendiendo, implementando eso que tú les vas a enseñar a hacer, ¿no? Entonces, creo que tiene mucho que ver con la fase del embudo y creo que también tiene que ver quizás con los nichos también. Probablemente, bueno, con los nichos y con el propio experto también. O sea, ahí hay como, para mí, como un triángulo con tres puntas, ¿no? O sea, hay que combinar bien el experto, el producto y el producto o el lugar donde estamos en el embudo y el avatar, la audiencia, ¿no? Eh, Porque probablemente haya expertos que apretar en el dolor les caiga mal. Es como que se sale de su narrativa, se sale de Claro, su manera de de su estilo de comunicar. comunicación también, Exacto, de su ¿no? estilo, de su personalidad, temperamento, etcétera. Exacto. Entonces, tú sabes bien, ¿no? Que al final esto eh, una sastrería donde todos los trajes se cortan igual, ¿no? Aquí hay que ajustar mucho las medidas para cada producto, para cada nicho, para cada mercado, para cada experto, ¿no? Entonces, yo De creo que acuerdo, está de acuerdo. en esa combinación. A nivel general, sí, o sea, dolor y beneficio hay que tocarlos y se tienen que tocar las dos cosas porque de nada sirve tampoco a una persona empezar a Claro, darle puñetazos en la cara sin decir, mira dónde vas a llegar, ¿no? O sea, claro, mira cómo es la vida cuando esto se resuelve, porque es ahí donde puedes llegar, ¿no? totalmente. Mira todo lo maravilloso de esa isla, ¿no? A la que vas a poder llegar, disfrutar, estar, relajarte cuando llegues allá, ¿no? Eh, Claro. pero ahora estás aquí. Entonces, depende mucho como de esa combinación tan personal, ¿no? Claro. De cada cual, ¿no? Y cre y creo que el balance de los 2 es positivo, y vamos a enfocarlo. Te platico que cuando yo soy amante de los perros, al igual que tú, y he leído no sabes qué cantidad de libros de entrenamiento de perros. De hecho, me gustaría muchísimo tomar tu curso, luego me platicas de cómo inscribirme. Pero te platico de que cuando estaba yo obsesionado con ese tema, y estaba leyendo todo tipo de libros. El libro que más me impactó, el libro que más me ayudó, fue un libro que se llama The Power of Positive Dog Training, el poder del condicionamiento positivo más que negativo. Y este libro hablaba de que cuando tú condicionas a un perro solamente con el castigo y con el condicionamiento, es decir, con el dolor, evidentemente que aprende mucho más rápido, es mucho más efectivo, mucho más eficiente. Sin embargo, se rompe lo más importante, que es la relación con el animal, con Total. el perro. Entonces, si solamente utilizas ese enfoque, evidentemente que tienes un perro como militar impresionantemente bien portado. Sin embargo, mala suerte, si es un Doberman o un Rottweiler y de repente llega un momento ya más adulto y de repente no está de tan buen humor y tiene todo ese resentimiento guardado de años y años y años y años de maltrato, puede ser que un día no tengas tan buena suerte. Entonces, Total. obviamente lo estamos llevando al extremo, pero a lo que voy es de que tiene que ser un balance. Tampoco te puedes ir al otro extremo de que puro positivo, ¿no? Exacto. Volviendo al tema de marketing, yo creo que es un balance, y de hecho muchas veces yo lo he explicado como que son 2 tipos de lenguaje diferente. Y volviendo al tema de los perros, porque de hecho lo enseño con lenguaje de perros también, y es totalmente tu lenguaje. Hay 2 lenguajes, uno el labrador o golden retriever en marketing, y el otro es el pitbull. Entonces, cuando estás dando valor, ayudando a la gente y hablando del amor y compasión, o puede ser, depende de tu tema de qué estés hablando, pero de lo positivo, estás en lenguaje golden retriever, en lenguaje labrador. Y cuando estás vendiendo, tienes que pasar al otro lenguaje, al lenguaje pitbull. Tienes que decirle, si no tomas acción el día de hoy a las 3:34 de la tarde,
lamentablemente no vas a poder entrar porque solamente tenemos 8 lugares y a esa hora exacta Exacto. termina tu oportunidad. ¿Por qué? Porque tienes que empujarlos a que tomen acción. Sin embargo, no puedes solamente utilizar una palanca, son las dos, Golden Retriever o Labrador, que es el amigable y es de una forma el que crea la conexión emocional y la empatía y es el que mueve las emociones, pero el otro mueve el comportamiento. Total, total. De nada sirve mover las emociones si no mueves el comportamiento y viceversa, ¿no? Total. Y ahí funciona, o sea, funciona tanto en el marketing como yo ahora como consultor de negocios, o sea, funciona también con los propios empresarios o emprendedores. O sea, hay que tener esa firmeza o sea, de mano diestra, pero también la ternura de Claro. mano zurda, ¿no? Para Para acompañar a las personas. Y las personas al final también es ese prospecto, ¿no? Que está delante de nosotros en un webinar o en un contenido al que le tenemos que acompañar a que tome una decisión. Las decisiones las tomamos también por el equilibrio de ambas fuerzas, ¿no? O sea, por un lado nos tienen que ver tiernos, cariñosos, comprensivos, empáticos con su dolor. No sirve de nada mostrar una distancia catedrática, ¿no? de análisis frío de la realidad. Yo creo que no se genera esa conexión, al menos en el mundo digital. Y también necesitan la firmeza, efectivamente, es decir, total, mira, claro. estas son las normas, estos son los plazos, esto es el Tal formato cual. y no hay otra cosa que no sea esto. Sí, sí. Como una de las frases que más me gustan es: "La respuesta siempre está en el centro". El Exacto. balance, siempre, siempre. La respuesta de cualquier discusión, de cualquier debate, siempre va a estar en el centro. Y eso es un ejemplo. Y esto aplica en cómo ser un buen padre, en cómo ser un buen líder, en cómo ser un buen marketer, en cómo ser un buen coach, como tú dices, un mentor. Es utilizar las 2 energías, la energía Sí. blanca y la otra energía, ¿no? El yin y el yang. Ahora, mi querido Diego, veo diferentes fases en tu trayectoria y corrígeme y dime si se me escapa alguna, pero tu fase de director, ya hablamos de esa, tu fase en donde te inicias en el mundo de los negocios, que es un curso digital para ayudar a las personas con sus perros, etcétera. Y luego viene la tercera fase y luego la cuarta, que quiero hablar más adelante también. La tercera, según entiendo, es cuando ya empiezas tú a colaborar en lanzamientos de otras personas, ayudarlos, etcétera. Aquí quiero hablar de eso y al final vamos a hablar de lo que estás haciendo en este momento, que es ayudar a las personas a publicar su libro físico también. Entonces, Exacto. platícame cómo fue el cambio de tú tener tu negocio de productos digitales para el tema de los perros y cómo das el salto después a hacer muchos lanzamientos, que has hecho lanzamientos, mi querida tribu, Diego ha hecho lanzamientos por más de 10 millones de euros, si no me equivoco, mi querido Diego, de ventas de sus clientes, con más de 2 millones de euros invertidos en publicidad. Entonces, principiante no es. Platícame, ¿cómo fue que diste el salto a ese mundo de ayudar a otros y coordinar sus lanzamientos, etcétera? ¿Y qué fue, número uno, lo que aprendiste con el fracaso? Es decir, lo que intentaste que no funcionó. Y número dos, evidentemente, lo más importante, lo que sí funcionó. Mira, el cambio también vino de manera suave. Yo, bueno, creo, Alex, que el día que vaya a escribir mi biografía, sé con quién la voy a contrastar, porque me estás haciendo, estás haciendo una buena biografía de lo que ha sido mi trayectoria. Entonces creo que me tendré que venir aquí para que me ayudes a sacar esta historia. Eh, de nuevo, la transición fue suave. O sea, yo cuando ya estaba con mi propio negocio, con mis socios en el mundo, en el sector del perro, en el sector canino, claro, yo tuve que profesionalizarme, tuve que aprender, tuve que conocer las disciplinas eh, pues de toda la parte más técnica, ¿no? Y más estratégica del marketing, ¿no? Yo me encargaba de esas cosas, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esas capacidades, esas habilidades, eh, y esos aprendizajes desde la realidad, o sea, tocando bien la realidad, yo no fui un marketer que estudió teoría, sino yo estaba estudiando en la aplicación y aplicando lo que Claro. estudiaba y discerniendo, bueno, pues qué cosas sí funcionaban, qué cosas no me funcionaban o qué cosas cuándo sí funcionaban o cuándo no. Ese conocimiento lo empecé a aplicar con personas que conocía, eh, pues en programas que iba tomando, en masterminds en los que participaba y que, bueno, pues hablábamos y creían que yo les podía ayudar y, bueno, pues comencé a ayudarlos, ¿no? Eh, como siempre, un paso lleva al siguiente, un punto se conecta con otro
y al final acabo haciendo lanzamientos de estos que ahora los miro hacia atrás y digo, madre mía, o sea, qué osadía, ¿no? A veces estos lanzamientos en los que se invierten pues muchos cientos de miles de dólares en apenas una semana para hacer varios millones de facturación, ¿no? Eh, claro, eso es maravilloso porque da una temperatura de cómo está el mercado, de qué es lo verdaderamente real, qué teorías son teorías con sentido, qué teorías a lo mejor no lo tienen tanto o lo fueron en su momento ya no. En fin, o sea, son aprendizajes bárbaros, ¿no? Que da la realidad. Entonces, para mí el mayor aprendizaje de todo este tiempo y que sigo teniéndolo hoy y que se ha anclado en algo de cómo yo veo este negocio es que no hay nada escrito en piedra. O sea, si algo tengo seguro es que no hay nada seguro. No hay nada seguro. Es decir, yo creo que lo más maravilloso que existe en este negocio es que uno tiene que construir algo con el mayor rigor que pueda, con la mayor genuina intención de ayudar a su avatar, no solo de hacer dinero, sino de verdaderamente querer ayudar a las personas que tiene delante y hacer un producto excepcional, una formación bárbara, insuperable, o sea, derramarse en todo lo que puedo hacer en esa formación y ponerla en el mercado. Y a partir de ahí empieza el juego. A partir de ahí empieza el juego. O sea, el juego no empieza con una hipótesis que yo me hago y que sé que va a funcionar sí o sí. No. Y quien diga que sí o no conoce bien el mercado o no está contando el 100% de la verdad. Porque todo pasa al final por cómo uno interpreta lo que le dice el mercado y a partir de ahí cómo lo mejora, cómo lo optimiza, dónde hace los ajustes, lo que funciona de una manera funciona mejor de otra, lo que yo pensaba que no iba a funcionar funcionó, lo que sí que pensaba que funcionaría no lo hizo tanto. Es ahí donde uno empieza a hacer los ajustes, ¿no? Es como ese balance que hablamos al principio de la parte creativa, intuitiva y de la parte después más matemática, casi de ingeniería, ¿no? De por dónde llevar el negocio. Entonces, primero es crear con la genuina voluntad de ayudar al máximo y de vaciarse, poner eso en el mercado y a partir de ahí empieza el camino del ajuste, ¿no? Que es un camino que va a llevar a veces a, bueno, pues ajustes menores y uno puede acertar a la primera o puede acertar a la segunda o a veces, pues mira, ajustes mayores porque no interpretó bien el avatar, no era el producto que se quería, el mensaje no fue el adecuado, lo que sea, pero ese es el juego. Ese es el juego y a partir de ahí empieza la partida. Mi querido Diego, acabas de dar una maestría en negocios y tales en 2 pasos, en 2 simples pasos. Una maestría. Llevo 2 décadas en negocios y nunca nadie lo había dicho de forma tan simple y tan cierta y tan verdadera. Mi querida tribu, quiero repetirlo porque lo que está diciendo Diego vale oro. Son 2 pasos. Y yo te he dicho varias veces, el dinero no está en la planeación, el dinero está en la acción, en el movimiento. Entonces, Diego está diciendo que son 2 pasos para hacer un negocio efectivo. Número 1, empezar con la intención de ayudar, y eso no se me pasó así cuando lo dijiste, me llegó. Entonces, no está empezando como que quiero ganar dinero y quiero hacer un negocio multimillonario y quiero traer un Ferrari rojo que puede estacionar aquí abajo y salir todos los días a lucirme con el mundo. No. Paso 1, tener la intención de crear algo para ayudar. Lo dijo Diego. Número 2 es lanzarlo, porque ahí empieza el camino del ajuste. Lanzarlo, porque ahí empieza el camino del ajuste. ¿A qué se refiere Diego? Es ya que lanzaste lo que está en tu corazón y quieres salvar al mundo y quieres ayudar y todo, lamentablemente no el 100% de las veces va a funcionar. Estás bateando, haz de cuenta que estás jugando béisbol y estás bateando y estás bateando y estás bateando. Sin embargo, lo bueno de los negocios, como dice Jeff Bezos, es de que cuando por fin le pegas a un home run, a diferencia del béisbol, tu techo no está en 4 carreras. En este caso no tienes límite. Cuando te va bien, te puede ir espectacular. Sin embargo, para saber si funciona o no funciona, tienes que lanzarlo cuanto antes. Porque cuando lanzas algo, recibes o algo que es dinero, o si no te va bien, no recibes dinero, recibes información.
y la información vale más que el dinero, si la sabes interpretar correctamente. Entonces, quiero resumir lo que acaba de decir Diego, porque repito, es una maestría en cómo ser un emprendedor, no solamente digital, sino en cualquier industria, en 2 pasos. Es, paso uno, empezar con la intención de ayudar y crear algo que ayude al mundo y lanzarlo al mercado. 2, ya que lo lanzaste, empieza el camino del ajuste, es decir, interpretar, escuchar, retroalimentación, hablar con los prospectos que no compraron, más que con los que compraron, con los que no compraron, ver qué faltó, fue el precio, fue el posicionamiento. Como decía Diego antes en la industria de los perros, estaban vendiendo algo que la gente no quería. Como dijiste, el último iPhone del adiestramiento canino, la gente no quería eso, no tenía conexión a internet y le estabas vendiendo un curso de alta velocidad con videos, etcétera, ¿no? Entonces es realmente leer a tu audiencia, leer a tu prospecto para ajustar, y ahí la palabra clave es ajustar. Ajustar. Me imagino que ya leíste el libro de Lean Startup, Diego. Sí, sí, sí. Maravilloso Y para tal esto. cual. Sí, sí. Tal cual. El libro, mi querida tribu, si no lo has leído, se llama The Lean, Lean, The Lean Startup, que habla justamente de lanzar un prototipo suficiente para lanzarlo, que no sea perfecto, pero que sea suficiente para poner algo en el mercado y después escuchar. Ya no se trata de hablar, se trata de escuchar. Entonces, oro molido, mi querido Diego. Excelente. Sí. Ahora, de todas las pruebas que hiciste, de todas las pruebas que hiciste y lanzaste, ¿cuál es el método, forma de venta, mecanismo, tipo de lanzamiento, webinar, etcétera, que más te funcionó? Mira, yo creo que dependió de nuevo de la adecuación audiencia, experto y producto. Y me explico un poco en esto. Em, yo creo que afortunadamente ya está pasando, o también es que estoy más desconectado de por ahí de los gurús y vendehumos. Es como ese momento en el que esto ya ha muerto, esta estrategia murió, ahora funciona esta otra, ¿no? Generalmente siempre lo dicen quienes venden una estrategia nueva, ¿no? Ahora esto Claro, murió, esto ya no funciona, los lanzamientos no funcionan, funcionan los webinars. Ahora los webinars no, porque son muy largos, el vídeo corto. Ahora el vídeo corto no, ahora las microclases. Ahora, yo no, lo que decía antes, yo estoy firmemente convencido de que no hay nada escrito en piedra y que esto es un trabajo de un sastre delicado y que toma medidas y ajusta esa pieza de ropa a tu cuerpo, ¿no? Entonces, para mí se adecua a esas tres cosas. Audiencia, cómo es la audiencia y qué está dispuesta a invertir en tiempo para atenderte. Eh, el producto, el ticket del producto, cómo se va a entregar, y el experto. Y pongo ejemplos un poco de caricatura, ¿vale? Para dibujar un poco esta adecuación. Eh, podemos estar vendiendo una mentoría para médicos, hasta ahí bien, un ticket medio, medio alto, fantástico, pero lo hacemos médicos que, pues eso, médicos ya avanzados, con su consultorio, sin digitalización, cero, o sea, que tienen un problema para saber dónde se enciende el ordenador, ya de una determinada edad, y los queremos ayudar a digitalizar sus consultorios, ¿no? Y lo hacemos en un webinar, perdón, en un lanzamiento de 4 vídeos de 3 horas de duración cada vídeo, en días de diario. Claro, es difícil que funcione. Alguien no tecnológico y con poco tiempo que le estamos metiendo en un estilo de lanzamiento acompasado, largo, muy acompañado, de compromiso. No va a funcionar. No va a claro, funcionar porque la audiencia no es lo que pide. claro. Eh, sin embargo, a lo mejor vendemos ese mismo programa de maestría eh, en una venta directa, en un vídeo de ventas. A lo mejor es excesivamente corto el tiempo que le damos a ese doctor poco avezado en las tecnologías para que eh, eso que ve en ese vídeo de 5 o 10 minutos sea creíble, ¿no? Entonces, al final tenemos que buscar esa adecuación entre, bueno, ¿cómo es mi audiencia? ¿Qué ritmo normal tiene? ¿Cuál es el ticket de producto? Sería ridículo hacer una venta de un producto de $7 con un
con un esfuerzo inmenso en un lanzamiento enorme, ¿no? Eh, o al revés, un ticket alto o muy alto en una página de ventas directa, ¿no? O sea, a cierto volumen de audiencia probablemente ya deje de funcionar. O cómo es el experto. Un experto a lo mejor puede ser alguien que disfrute con las cámaras, que se crezca en una transmisión en vivo. Entonces, ponlo ahí, que disfrute. Un evento, venga, evento de 3 días, disfrútalo. O puede ser alguien que ante las cámaras se haga pequeñito o Claro. pequeñita y que le coman las cámaras y que se quede con tensión. Eso al final en la venta se va a notar porque no está disfrutándolo, ¿no? Entonces, pues hay que buscar otras metodologías en las que le podamos hacer brillar, ¿no? A esa persona. Entonces, yo creo que al final todo es adecuación. No veo algo que no funcione nunca, ni tampoco veo algo que funcione siempre. Sí que veo necesidad estratégica, ¿no? De pensar, ¿dónde están mis talentos? ¿Dónde yo voy a poder brillar más? ¿Qué es coherente con ese producto que yo estoy vendiendo? Y cómo lo va a recibir mi audiencia, ¿no? Y en esa adecuación es como cuando explicas tribu, ¿no? Que utilizas círculos concéntricos, ¿no? Para llegar al centro. Pues yo creo que ahí, en un dibujo similar, vamos a encontrar cuál es el estilo de lanzamiento que mejor va a ir para tu producto, para tu audiencia y para ti, ¿no? Como especialista que al final vas a defenderlo, ¿no? Ante tu audiencia. Claro. Y lo que nos dice Diego, honestamente va en contra de lo que, como decía Diego también, ves muchas veces en webinars de venta, en videos, etcétera, en donde la gente te dice: "Ya no funciona este método, ahora este es el método que funciona". Y lo que nos está diciendo Diego es: "No es así. El formato, el precio de tu producto, todo lo que estás haciendo, la forma como estás vendiendo, depende de ti como experto, depende de tu producto y depende de quién lo esté escuchando". Ahora, yo te pregunto a ti, Diego, por más de que hay cosas que cambian y se adaptan dependiendo los 3 elementos que dijimos, ¿qué no cambia? ¿Cuáles son los primeros principios? Yo quiero profundizar en cuáles son los primeros principios de persuasión que tú has utilizado en una y otro, y otro, y otro, y otro lanzamiento que siguen funcionando independientemente del precio, independientemente del formato, si es un video corto, un lanzamiento, un webinar, etcétera. ¿Cuáles son esos principios de persuasión que sí o sí deben de estar? Hmm. Mira, para mí bueno, es una pregunta maravillosa esta. Me va a hacer pensar y yo creo que va a ser disfrutón. O sea, para mí hay un primer momento o hay un primer elemento de persuasión que es verdaderamente saber con quién estás hablando. O sea, conocer de verdad a tu interlocutor, que es tu avatar, que es tu audiencia, qué le frustra, con qué sueña, qué es lo que le gustaría resolver. Eh, Porque si no se conoce bien a la audiencia, se puede caer en una comunicación bastante ridícula, ¿no? Yo a veces pongo una comparación un tanto infantil, ¿no? Para describir esto, y que es, yo no hablo igual, pero de ninguna manera, ni utilizo el mismo vocabulario, ni el mismo tono de voz, ni las mismas palabras, si hablo con mi madre, si hablo con un niño pequeño, con quien Claro, me acabo de cruzar en la calle y vamos a cruzar el semáforo, o con un taxista, al que me subo al taxi, pues para que me lleve a un... No hablo igual, no utilizo las mismas palabras, los mismos giros, la misma entonación, ni claro. hablo de los mismos temas. Entonces, no conocer a la audiencia es caer en el cambio de uno de estos personajes. Y es hablar al niño como le hablo a mi madre, al taxista como le hablo al niño. Entonces, la comunicación no va a funcionar. No hay conexión, No claro. hay conexión y uno cae en ruido, ¿no? Y le contamos Ujú, cosas que a lo mejor no son de su interés y en un tono que no es el adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, un gran principio es saber con quién estás hablando. ujú. El segundo principio, te vas a reír, es, se habla mucho del síndrome del impostor. Yo últimamente estoy diciendo que hay demasiado poco síndrome del impostor. Hay demasiado poco. Eh, Porque realmente creo que hay muchas personas que se están aventando al mundo digital que verdaderamente no saben tanto como dicen saber para solucionar eso que dicen solucionar.
me estoy metiendo en un pequeño jardín, pero creo que tu audiencia merece la pena que nos expongamos un poco, ¿no? Entonces, yo creo que hay demasiado poco síndrome del impostor. Y a veces, poniendo también la caricatura, alguien, por haber comprado un libro de Tony Robbins y haber leído el lomo del libro, ni siquiera haberlo abierto, ya se cree que es un coach que va a solucionar la vida de las personas. Pues no, demasiado poco síndrome del impostor. Sin Pero embargo, entonces, ¿cuál es el principio ahí? para ¿Cuál mí, sería el principio? para mí el principio es, sé un buen profesional en lo tuyo. Es decir, fórmate como profesional en eso que vas a aplicar para ayudar a tu audiencia. Crea un gran producto y sé un gran profesional para llevarlo a cabo. Sé generoso con tu audiencia. Y esa generosidad con la audiencia, yo creo que pasa siempre por estar en continua formación, aprendiendo cómo hacer mejor ese trabajo que vas a hacer. De la parte, por así decirlo, técnica de eso que ayudas. Técnica de eso que ayudas. Si ayudas a adiestrar, siendo un gran adiestrador y conociendo cómo están las últimas tendencias en el adiestramiento, qué es lo que se está mejorando, etcétera. Si ayudas a construir embudos de venta, pues siendo un gran estratega en esa metodología. Si ayudas a meditar, haciéndolo de la mejor manera, conociendo nuevas maneras de meditación, etcétera, ¿no? Entonces, siendo un gran profesional en lo tuyo. Porque eso no es un elemento propiamente de la persuasión, pero sí que es un elemento para poder impactar de manera real en tu audiencia, de manera real, Claro. ¿no? Y en tercer lugar, por destacar una tercera cuestión, para mí hay un elemento de la persuasión importante que es como la técnica mismamente de la persuasión. Es decir, Mm. probablemente para mí la profesión del copywriter es la profesión, una de las más complejas en todo el mundo del marketing digital, porque tiene esa capacidad de narrar eso mejor de lo que yo narraría mi Mm. propia historia, ¿no? Entonces, Claro. esa habilidad técnica del copywriter es algo que, evidentemente, un gran copywriter puede ser un gran profesional, pero creo que todos, como dueños de nuestros propios negocios o, en fin, profesionales que nos dedicamos a vender nuestro conocimiento, tenemos que conocer los fundamentos básicos del copywriter para poder estructurar una comunicación persuasiva, para saber cómo tocar determinados dolores, para plantearnos cómo vencer determinadas objeciones, para saber contar la historia de nuestro producto y llevarlo bueno, pues a que el usuario pueda tomar una decisión, sea sí o sea no, pero que le ayudemos a decidir, aunque sea el no, ¿no? Claro. Me quedaría con esas tres, sin profundizar Excelente demasiado. las 3. Excelente, y quiero aterrizarlo, porque son 3 muy poderosas, sobre todo la primera. La primera es impactante porque, honestamente, de las 3 mucha gente, piensa que el secreto está en la tercera. Ajá. Muchas personas piensan o creen que por aprender trucos de venta, o trucos de copywriting, o trucos de persuasión, ya tienen las llaves del castillo. La verdadera llave del castillo es escuchar a tu cliente y saber con quién estás hablando. Es con la que empezó Diego. Y Diego ha vendido millones de euros en Internet, millones de euros, más de 10 millones de euros de ventas. Ha hecho prueba y error con diferentes métodos y formas que no funcionan y nos está diciendo, el primer paso no es saber trucos de copywriting, ese es el tercero. El principio número uno que nunca va a cambiar, independientemente del formato que sea webinar, no webinar, carta de ventas, video de venta, venta personal, por correo, por teléfono, como quieras vender, es saber con quién estás hablando. Te voy a platicar una historia breve, mi querido Diego, para ejemplificar de lo que estamos hablando, de este principio número uno. Yo vivía en Australia unos años y cuando estaba allá estudiando una maestría en marketing, en mi tiempo libre me metí a trabajar y quería encontrar un trabajo que me ayudara en mi carrera de vendedor sobre todo. Yo quería aprender cómo vender, porque en la escuela, por más de que yo estaba estudiando una maestría en marketing, no había clases de ventas, aunque no lo creas. Yo nunca tomé una clase de ventas y nunca en la academia me enseñaron cómo vender. Y conseguí un trabajo que era ventas por teléfono y lo conseguí solamente para aprender cómo vender.
Tú imagínate, Diego, que llego mi primer día a mi supuesto trabajo en donde me dan un teléfono. Había una mesa como de unos, bueno, en el salón habíamos como unos 150 vendedores, todos gritando y hablando por teléfono al mismo tiempo. En mi mesa habíamos como 10 en el equipo. Me dan un teléfono y había una computadora para cada 10 personas, más o menos. Y ya, no me daban prospectos, una lista de prospectos, no me decían a quién hablarle y tenía que vender seminarios de $5,000, cursos, seminarios presenciales de marketing, de finanzas, etcétera, de $5,000 sin prospectos. Entonces me decían, aquí hay una computadora, sección amarilla en esos tiempos, si la quieres, y a ver a quién le hablas. Y empecé a observar lo que hacían todos los otros vendedores y lo que hacía cada uno es, llevaban tanto tiempo en la compañía que simplemente le hablaban a sus clientes del año pasado que habían ido a la conferencia y le decía la pregunta, ¿vas a venir este año? ¿Sí o no? Ok, sí, y venta fácil. Yo era nuevo, no tenía clientes del año pasado, no tenía prospectos y yo quería ganar primer lugar de ventas de las 150 personas. Y la pregunta que me hice fue, ¿cómo le hago para pensar de forma distinta? Y lo que hice fue la computadora que te platicaba que nadie estaba usando, que era una computadora para cada 10, 15 personas y estaba vacía y nadie la usaba. Me dediqué a investigar con quién estaba hablando, lo que estás diciendo. Entonces, y ellos tomaban una métrica de cuánto tiempo pasabas en el teléfono y yo era el último lugar, porque casi no pasaba tiempo en el teléfono, me la pasaba investigando. Me la pasaba investigando con quién iba a hablar. Entonces, el 90 o 80% del tiempo me la pasaba haciendo investigación. Sin embargo, ya que hablaba con esa persona, tú imagínate esta llamada, la siguiente llamada, que fue una llamada real. Estoy hablando con John Davis, o como quieras llamarle, y le digo, hola John, ¿cómo estás? Sé que eres dueño de un negocio que vende artículos promocionales, sé que vendes gorras, camisetas, etcétera, para compañías. Te quiero invitar a un evento en el que va a ser de marketing. Ahora, el contenido del evento va a ser bueno. Sin embargo, no te preocupes del contenido. Te voy a explicar por qué tienes tú que estar ahí. En este evento al que vas a ir, va a estar el director de marketing de Nestlé, el director de marketing de Coca-Cola, el director de marketing, es decir, todas las otras expositores que estaban ahí y todos los otros avatars que estaban targeteando, los otros vendedores que eran directores de empresas multinacionales. Yo me enfoqué a otra audiencia que eran dueños de negocios muy pequeños en donde hablabas directo con el dueño y en vez de venderles el contenido del curso, les vendía la oportunidad de negocio de vender sus camisetas, sus gorras, sus artículos promocionales con todos estos grandes maestros de la mercadotecnia y tomadores de decisiones. Entonces, ¿por qué cuento esta historia? Porque la mayor parte del tiempo me la pasaba investigando cómo se llama, qué vende, cuánto, de qué tamaño es su negocio, y obviamente era mucho más fácil articular el problema que tiene una persona que tiene un negocio de artículos promocionales. ¿Qué necesita? ¿Cuál es su problema? Probablemente que no tiene suficientes clientes. Entonces, ¿cómo articulamos correctamente que vaya un evento? No le voy a decir, la conferencia número 4 habla de cómo posicionar tu marca de lo que sea. Si vas a este evento, el contenido olvídalo. Puedes vender tus artículos promocionales porque van a ir esta y esta y esta y esta y esta otra persona. Entonces, lección número 1 y principio que nos está diciendo Diego es invierte demasiado tiempo en hacer investigación, en leer foros de discusión, en hablar, tomar el teléfono y hablar, en tener sesiones gratuitas con tus prospectos, con tus clientes para escuchar. Invierte demasiado tiempo en conocer realmente lo que decía Diego, saber con quién estás hablando. Mi tribu, si algo te llevas del podcast del día de hoy, es eso. Esta es la lección de lecciones de marketing. No hay más, no hay Total, más. total. Si solamente haces eso bien, aunque no conozcas el paso 3, que es los trucos de copywriting, etcétera, ya la llevas en un 90% ganada. Lo demás es estilo y es secuencia y es etcétera, pero por más secuencia, estilo que tengas, si no conoces al cliente, va a ser muy difícil. Entonces, paso número 1, que me decía Diego, principio número 1, saber con quién estás hablando. Principio número 2 es sé profesional en lo que haces. No estés probando nichos, si no funcionó entonces ahora soy el experto en lo que sea y luego salto a otra industria. Por eso enfatizo tanto es identifica tu zona de influencia, la intersección de tu talento, lo que te apasiona y que ayudas a la gente y crece lo más que puedas crecer hasta un verdadero profesional, como decía Diego, en tu tema para que realmente seas una persona que dé valor
Y ya lo número 3 que decía Diego, estoy totalmente de acuerdo, estudia copywriting, estudia ventas, la secuencia es importante, los diferentes triggers o los diferentes puntos de persuasión son importantes, la prueba social, la escasez, la autoridad, todos los principios de Cialdini, por ejemplo, es importante dominarlos, conocerlos, toda la técnica, la forma es muy importante. Pero bueno, muy bien explicado, mi queridísimo Diego, esos 3 puntos que nos diste son totalmente, por más de que el formato cambie, eso nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Exacto, porque al final es una conversación. O sea, lo podemos llevar de mil maneras, o utilizar mil formatos, pero en el fondo lo que estamos haciendo es mantener una conversación con nuestra audiencia. En formato webinar, en formato vídeo de ventas, en formato lanzamiento, en formato texto en una carta de ventas, pero al final estamos hablando. Y para hablar hay que conocer a interlocutor, hay que Claro, saber de qué se habla y hay que hacer una conversación mínimamente ordenada para no despedirme antes de haber comenzado la propia conversación, claro. ¿no? Totalmente de acuerdo. Y lo que dijiste de que no le hablo igual a mi mamá que a un niño de 3 años, obviamente, es obvio, pero nunca pensamos en eso. Exacto. Y hablamos como hablamos nosotros, con el tipo de lenguaje que hablamos a la persona que nos está escuchando, que no vemos porque es a través del Internet, y asumimos que esa es la forma como va a recibir el mensaje, y no es así. Entonces, saber con quién estás hablando. Vamos a dar una vuelta a 180 grados, mi queridísimo Diego, a tu siguiente fase de emprendedor, que es esta nueva fase que me intriga mucho, porque me comentabas antes de la llamada que estás identificando una oportunidad y estás ayudando a mucha gente a que la aproveche, que es, si eres experto y solamente vendes productos digitales, cursos digitales, los ayudas a publicar su libro físico, que es justamente de lo que hablamos en el podcast anterior con mi queridísimo tocayo Alex, y él nos hablaba justamente de eso. Quiero preguntarte cómo empezaste a meterte en esto de ayudar a expertos a publicar su libro físico y por qué hacerlo si te ha funcionado también solamente vender contenido en formato digital. ¿Por qué dar el salto al libro físico? Mira, es muy interesante. Yo creo que por necesidad o por vocación o por inspiración, siempre me ha gustado dejar por escrito mi pensamiento, ¿no? Entonces, yo antes de empezar a pensar que aquí había una oportunidad para los negocios digitales, ya había publicado algún libro, ¿no? El tema es que con uno de los libros que publiqué, un libro sobre liderazgo basado en el estoicismo, algo que a mí me ayudaba mucho a entender cómo liderar mi propio negocio, liderarme a mí mismo, los equipos y demás, eh, lo hice de una manera intencional. Y es eh, creando un libro que no fuese un libro, creando un libro que fuese un lanzamiento. Por lo tanto, esta cuarta fase de mi trayectoria profesional, en el fondo, es la continuación de la anterior, porque Claro, sigo haciendo lanzamientos. Lo que pasa es que ese lanzamiento tiene un formato diferente al digital, pero sigue siendo un mismo lanzamiento. De hecho, el libro que yo diseño, que yo acompaño, tiene dos lanzamientos. El propio libro está estructurado como un lanzamiento, con una secuencia psicológica de lanzamiento, y tiene un lanzamiento oculto en vídeo dentro del libro, que es un contenido extra que refuerza determinados contenidos del libro, pero que también está construido con una secuencia acompañada como lanzamiento. De manera que para mí el libro está concebido como una sinergia para un modelo de negocio digital, actuando o como un front-end, o sea, como un producto de entrada de gran alcance. No voy a hablar de la autoridad que te da el libro, que evidentemente es espectacular, maravillosa. Entre un grupo de expertos, pues el que tiene el libro es el primum inter pares, o sea, el más experto de todos. Eso yo lo sabemos. Pero además es una manera muy interesante de hacer un lanzamiento eh, de ese producto de ticket medio o de ticket alto que estás vendiendo. Eh, porque, bueno, yo sé que eres un gran lector. ¿Cuántas horas en intimidad pasamos con el autor de ese libro? Entonces, si somos capaces de, en esas horas, uno, eh, hacerle consciente del problema que tiene. Dos, presentarle nuestra metodología, nuestra manera de solucionar ese problema. Y tres,
llevarlo a la acción, pero llevarlo a la acción no como en un webinar, que es que compre, sino que empiece a implementar eh, Mm, los, sí, las acciones que le van a ayudar a salir de ese problema. En su mente nos hemos posicionado como la persona que efectivamente le va a resolver el problema. O sea, si va a claro, continuar dando pasos para esa resolución, no hay duda de que vamos a ser esa persona. Em, Eso se consigue de una manera muy estratégica, ¿no? El interior del libro, con cómo están organizados los capítulos, ¿no? No se colocan, eh, pues, pues eso, de una manera aleatoria, ¿no? Sino que se va buscando como esas tres partes con tres capítulos cada una de ellas, para ir acompañando al lector en ese embudo, ¿no? Que al final es el propio libro. Haciendo un libro que efectivamente sea un libro. O sea, es un libro que no es un libro, pero es un libro que sí que lo es, ¿no? Porque soluciona un problema, es un gran recurso. Es decir, el libro, un webinar, yo creo que alguien se puede salir de un webinar o de un lanzamiento diciendo, bueno, pues he echado aquí unas horas, pero estaba bien, pero no me sirvió de mucho. En un libro no se perdona, no se perdona. claro, 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 Entonces, efectivamente, tiene que ser un medicamento que solucione un problema a un claro, avatar en particular, claro. pero no renunciamos o no renuncio a ese lanzamiento oculto. Yo, cuando lancé 21 principios del liderazgo estoico, me quise posicionar como un experto en esta disciplina. Un experto, y mi audiencia no venía de ahí. O sea, mi audiencia fundamentalmente era gente de marketing, que me seguía pues por mi trayectoria como consultor, y este giro, ¿no? Esta apertura, esta temática del liderazgo estoico no venía de ahí. Bueno, pues ese libro me ha llevado a medios de comunicación, me ha llevado a conferencias, me ha llevado a formaciones en multinacionales. El libro. Entonces, cuando yo lo vi, dije, "Mm, esto es un activo de marketing bárbaro, bárbaro para los Claro, creadores de contenido, para los infoproductores, para la gente que está viviendo en el digital. Es un activo que genera una sinergia con todas las metodologías que se estén empleando. Y me da lo mismo si están haciendo lanzamientos, si están haciendo webinars, vídeos de venta, largos, cortos, venta directa. O sea, al final es una manera de tener alcance a una audiencia muy cualificada que te está regalando su tiempo y con la que vas a tener una conversación en intimidad. Entonces es realmente un elemento muy valioso, el incorporar un libro a la estrategia de tu negocio, uno o varios libros, porque siempre, a veces cuando pensamos en libro mm, pensamos en uno porque nos parece que es una cosa como ingente de escribir, ¿no? Yo creo que nos seguimos imaginando que escribir un libro debe ser algo no sé, como Cervantes, ¿no? Hay una pluma, uno solo, con una lucecita, no. claro. De hecho, por ejemplo, en la editorial hay algunos servicios que ofrecemos en el que el libro se escribe en 3 días de vacaciones, donde montamos una Wow. experiencia y, bueno, yo ahí me conecto, ¿no? con mi lado histórico y me imagino Miguel Ángel, el escultor, pintor, arquitecto del Renacimiento italiano, que te voy a decir, sé que te gusta mucho Roma y la pasta matriciana. Te, te- te comiste una mi salud hace unos días. Me la comí y bien buena que estaba. Te tengo que recomendar ese restaurante para cuando vuelvas a Roma. Eh, Excelente. Pues Miguel Ángel, cuando esculpía, sobre todo, que era como la disciplina en la que él se notaba más fuerte, él utilizaba una manera de pensar que me parece maravillosa, y él no se considera creador de nada. Decía, la escultura está allá adentro, yo solo me dedico a quitar lo que sobra para que, Liberarla. Liberarla. exacto, para que aparezca, ¿no? Yo creo que así son los libros. O sea, uno no escribe un libro, el libro ya está dentro. El trabajo Claro, es wow. encontrarte con él y ponerle el Claro. cauce para que salga, ¿no? Entonces, en esta experiencia que montamos, por ejemplo, con algunos autores, nuestro trabajo es montar la experiencia, nos vamos a un país, dependiendo de qué libro sea, de qué temática, está elegido también el lugar, eh, y montamos un contexto para que el autor se encuentre con su libro y lo deje salir. O, bueno, en el fondo, la metodología es lo que busca, que el libro que tú ya tienes encuentre la pista para salir, y tú, que eres creador de contenidos, que eres infoproductor, que eres un profesional, que vendes tus servicios o que vendes tu conocimiento,
tengas en ese libro la mejor manera para transformar tus lectores en clientes, ¿no? De manera que para mí el libro es una pieza que entra a formar sinergia, a catalizar todo el modelo de negocio. Claro. Y no todos los prospectos valen lo mismo. Repito, mi querida tribu, no todos los prospectos valen lo mismo. Un prospecto que viene de tráfico frío, un anuncio que pusiste en YouTube y de repente te vio, nunca te había visto y hace clic en tu anuncio, vale punto uno en la escala del 0 al 100. Punto uno. Es tráfico totalmente frío. Alguien que escuchó 4 o 5 episodios de tu podcast, por ejemplo, vale mucho. Alguien que se tomó el tiempo de leer tu libro, que como decía Diego, es un momento de intimidad muy, muy cercano con el autor. Evidentemente que lo que estás haciendo es, de ese punto uno, subir la calidad del prospecto, el valor del prospecto. Porque evidentemente estamos hablando en un contexto de negocios digitales. Si tú escuchas esto es porque eres parte de Tribu Digital, quieres vender tu conocimiento a través del Internet en formato digital. Sin embargo, qué mejor producto de entrada que un libro físico que la gente, para que tengas esa relación íntima con las personas durante 3, 4, 5 días, una semana que lean tu libro, y evidentemente que estás aumentando el valor de ese prospecto para que eventualmente dentro del libro o después del libro, cuando lleguen a una pieza de marketing que los invite a seguir su camino de educación en tu área, en tu zona de influencia, evidentemente que va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo, así como mi querido Diego ha hecho todo en su vida para que las salidas sean fáciles, de director a emprendedor, y lo hizo fácil, sin romper tanta cosa, fácil. Y después pasó de cómo capacitar perros a cómo ayudar a otros emprendedores en lanzamientos, lo hizo sencillo, lo hizo fácil. Lo mismo sucede en marketing. Como decía John Carlton, uno de los mejores copywriters del mundo, decía, tienes que lograr que sea como una resbaladilla engrasada. Tú imagínate una resbaladilla con grasa. Obviamente, y si logras poner las circunstancias en tu marketing para que así se sienta, no hay fricción, no hay fricción. Y si el libro está bien escrito, con buena estructura, buena secuencia, la venta después sale sola y sale natural y sale sin fricción. Entonces, ahora platícanos ya de la parte más pragmática, más práctica de cuál es el modelo. Entonces, tienes tu libro, y ahora tú has generado el 100% de los lanzamientos de libros de tus clientes han sido bestsellers en Amazon, según lo que me comentabas. Sí, ¿Cuál es el modelo? ¿Haces un lanzamiento con el modelo de lanzamiento que conocemos? ¿Lo haces para el libro mismo? ¿O cuál es el modelo para que, número uno, se posicione en bestseller, número dos, tengas ventas, porque finalmente claro. si no, no sigue el siguiente paso, y número tres, ya para convertir después prospectos del libro a tus otros productos? Mira, pues yendo por orden, lo primero es, evidentemente, ejecutar la creación del libro, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes modelos en la editorial, uno más, eso, más inmersivo, donde la verdad es que lo disfrutamos mucho, pero solo hacemos 2, 3 al año por un poco por el equipo y el esfuerzo que hacemos, que es eso. El libro se escribe en 3, 4 días de vacaciones, de retiro, ¿no? En un lugar del mundo a elegir en función de la temática y de la orientación del libro, ¿no? Entonces, la primera parte es escribirlo con esa estructura, creando las piezas internas del propio lanzamiento y del lanzamiento interno, ¿no? Dentro del libro, el lanzamiento oculto. Lo segundo es lanzarlo. Para nosotros lanzarlo tiene dos momentos. En función también de la audiencia o en función de las características del experto, ¿no? Pero el que más me gusta es con dos momentos. En el primer momento hacemos un pre-lanzamiento del libro digital. Siempre trabajamos en el formato del libro digital Kindle, en Ujú. Amazon, tapa dura, tapa blanda. Por cuestiones logísticas, aunque sé que muchas veces la impresión sería mucho más delicada haciéndolo con imprenta propia y demás, nos vamos a lo más sencillo porque generalmente son autores que no quieren complicaciones. O sea, el libro es un elemento que aporta a su negocio, no es su negocio. Entonces, Mm. el resto de opciones requieren tomar decisiones, estocar libros, aunque los vaya a distribuir Amazon, pero estocarlos, hacer una inversión inicial, eh, líos, ¿no? Entonces, nos vamos generalmente, casi siempre, a la impresión bajo demanda de Amazon y no es como una pieza menos de la complicación del modelo, ¿no? Entonces, el primer lanzamiento que hacemos, sin haber publicado los libros en papel, es el del libro digital. Y ahí el objetivo es que el libro se convierta en bestseller.
En la editorial, como hay un filtro importante de los libros con los que trabajamos, porque son pocos al año, eh, yo me atrevo a prácticamente garantizar el sello de bestseller en 24 horas. Con la última persona que lo hemos hecho, lo hemos conseguido en 1 hora. Es una verdadera locura, pero es accesible, ¿no? Y no hace falta ser una persona que tiene una audiencia infinita, un recorrido enorme. O sea, lo hemos conseguido con personas que prácticamente no tienen audiencia, ¿no? Siempre digo que hay tres Pero estrategias. cómo lo promueven entonces? Hay tres estrategias diferentes. Hay una estrategia para cuando tienen audiencia, hay una estrategia para cuando tienen amigos, pero también las hay, la tercera, para cuando no tienen ni amigos ni audiencia. Familia, familia. Exacto. No, ni siquiera familia, ni audiencia, ni amigos, ¿no? Tú Entonces, mismo compras todos tus libros. ahí Amazon te pillaría, que no es listo. No, ahí nos vamos un poquito atrás, creamos una página de referencia de nicho, esa página la nutrimos para que se convierta en una autoridad que refiere a tu libro y desde ahí, si no tienes audiencia ni tienes un Amigos. volumen mínimo de personas que puedan ayudarte a comprar tu libro en el lanzamiento, desde esa página sería una pequeña inversión en tráfico para poder llegar a esa audiencia que está interesada en ese nicho que hemos ido generando en esa página de autoridad, ¿no? Que no tiene por qué estar relacionada con el autor. Entonces, bueno, hay muchas estrategias que se pueden implementar en función de la naturaleza del autor para que sí que consigamos ese sello bestseller. Eh, lo perseguimos, bueno, en primer lugar porque efectivamente da autoridad. O sea, no tenemos que renunciar a eso. O sea, un libro es un activo muy comprensible. O sea, en nuestro subconsciente, quien ha escrito un libro es alguien que sabe. Y eso es natural y tenemos que aprovecharlo también a nuestro favor. Pero si además ese libro va con un sello que le pone una prueba social, está en un escalón superior. Está en un Claro. escalón superior. Entonces, nosotros lanzamos el digital porque es mucho más fácil de distribuir, más rápido. Podemos jugar con el precio con una ventana más amplia, ¿no?, que con el libro en papel. Y hacemos un pre-lanzamiento. Para capitalizar más la venta y para hacer más ruido en la audiencia y demás, hacemos un segundo lanzamiento que es la presentación oficial del libro. Y ese ya es el libro en papel. A mí me gusta hacer una presentación física del libro. De hecho, ahora me voy a Colombia la semana que viene a hacer una presentación de un libro. Me voy a cruzar el Atlántico solo para unas horas, pero lo disfruto tanto que pocas me parecen, ¿no? Entonces, ¿Un ahí libro de un cliente tuyo? un libro de un cliente mío. Nos vamos para allá. Entonces, en esa presentación está el autor, estoy yo como editor, podemos traer a alguna persona de relevancia del nicho o simplemente hacer un evento para la propia audiencia del experto que publica y presentar al nuevo hijo en sociedad, ¿no? Pero al final Claro, un libro es una parte de uno mismo, ¿no? claro, Es algo que ha nacido totalmente. de uno. Entonces, para presentarlo en sociedad. Y aprovechamos ese doble lanzamiento para de nuevo tener un pico de ventas, ya no con el objetivo de ser bestseller, ya lo somos, sino tener un pico de ventas que de nuevo haga entrar en un ciclo de una venta muy suave, muy amable, muy natural, muy dialogal, que es la que está plantada en el libro, a esa audiencia de ese autor. De manera que, de nuevo, ahí en ese lanzamiento se van a recuperar ventas de lanzamientos anteriores, de ese producto que se vende dentro del libro, de lanzamientos anteriores, de gente que no compró, pero que sí que comprará el libro y que leyéndolo dirá, ahora sí que es el momento. O, por lo que sea en el libro, se tocó mejor este dolor que yo tenía y que a lo mejor en el lanzamiento anterior no se tocó tanto, o yo estoy en un punto distinto y ahora sí que es el momento. De manera que entramos de nuevo en ese ciclo, ¿no? Entonces, esos son como el modelo de doble lanzamiento que me gusta más utilizar. Y después el objetivo es que ese libro sea no un bestseller, sino un long seller. O sea, que no solo tenga un pico de ventas en un día y que muera. Entonces, ahí, de nuevo, bueno, pues yo que me he dedicado tanto al tráfico en estos últimos años, pues utilizamos estrategias de pago tanto en Amazon
para promocionar el libro como en el resto de fuentes de tráfico para que el libro siempre esté teniendo ventas. Para mí el objetivo bárbaro, y tú que eres una persona muy inteligente en el negocio y me vas a entender rápido, sería que el libro no diese dinero. O sea, para mí el objetivo bárbaro del libro sería que nos quedemos a cero, que invirtamos tanto en publicidad para promocionarlo como ventas nos traiga. Para Claro, y que nos nos trae clientes traiga, gratis. exacto, clientes gratis de Claro, mucha calidad a un precio muy bajo realmente, que es cero. Entonces, ese totalmente. sería el gran objetivo de una venta prolongada del libro, ¿no? Meterlos en un ciclo de ventas, porque al final van a entrar en tu audiencia, los podrás retargetear, impactar de otros modos, y es un cliente que ya sabe cuál es tu metodología, ya sabe quién eres, te conoce a la perfección, tus valores, ha hecho conexión contigo y está eh, en el momento de poderte, o sea, si será en el momento de comprar, comprará. Y si no, eres su referencia para hacerlo. O Claro. en los dos, tres primeros capítulos, lo habrás espantado y no querrás saber nunca más de ti, lo cual también es maravilloso. O sea, está en ese Claro, 90% de la gente que tienes descalificas. exacto, que echar fuera de tu audiencia. Descalificas a quien no debería de estar en tu mundo, en tu tribu. Exacto. Excelente. Y algo clave que dijiste es, tu libro no es tu negocio, debe aportar a tu negocio. Y creo que es clave. Muchas personas creen que se van a hacer millonarios o multimillonarios con un libro y hay gente que lo hace. Evidentemente que hay gente que tiene un home run y hay bestsellers que tienen, y es Exacto. su único negocio. No es el caso de la mayor parte de las personas. Debe de ser una de las piezas de tu modelo si estás vendiendo conocimiento, que, repito, por eso estás en Tribu Digital justamente. El libro es una pieza, pero es una pieza muy importante, porque es la pieza muchas veces que es la pieza que te ayuda a eh, adquirir nuevos clientes, nuevos prospectos, de una forma muy fina, de una forma muy efectiva, de una forma muy tradicional y de una forma que lleva cientos de años en cuanto a que hemos utilizado. No es algo nuevo. Un webinar finalmente lleva pocos años. En el contexto histórico lleva nada. Empezó hoy en la mañana. Entonces, un libro lleva un poco más de tiempo, también en el contexto histórico empezó hoy en la mañana, pero un poco más de madrugada. Entonces, excelente. Y más adelante, mi querido Diego, te voy a preguntar cómo te pueden contactar para que los apoyes en el libro a las personas que estén interesadas. Pero antes de eso, mi última pregunta. Mi última pregunta, y no tiene nada que ver con negocios en Internet, no tiene nada que ver con el libro. Me intriga mucho el tema de uno de tus libros que publicaste, que son los 21 principios del liderazgo estoico. Y obviamente no te voy a pedir que nos resumas todos los 21 principios del liderazgo estoico en este momento, pero te quiero preguntar, ¿cuál es el principio de los 21 que más llega a tu corazón, que más puede aportar valor a nuestra tribu digital? Porque para tener una tribu digital se requiere un líder. Y las personas que nos están escuchando en este momento están formando su tribu digital, y ellos son los líderes de su tribu digital. Entonces, de estos 21 principios, ¿cuál dirías que es el más importante para nuestra tribu digital? Mira, te lo voy a contar con una pequeña historia que refleja cómo me reencontré con el estoicismo y cuál es ese principio que para mí es el más fundamental, para mí al menos, ¿no? Y es, yo como te dije al inicio de ese sector canino, salí muy mal por una confrontación muy fuerte con mis socios que a la postre eran mis mejores amigos, ¿no? Entonces, cuando además se junta tensión con negocio y con quien creías tus mejores amigos y que te traicionen y demás, ahí hay una lucha profesional, personal, financiera, pero sobre todo emocional, ¿no? Y para las personas que somos emocionales, más, ¿no? Y para las personas que somos leales, pues el desgarro todavía es más profundo, ¿no? Claro. Entonces ahí, en esa fricción, eh, yo me metí en un agujero muy profundo. O sea, y creo que es bueno también evidenciar estas fases en los negocios, ¿no? O sea, que uno va a vivir momentos de pico y de tensión y de alegría y de euforia, y también va a vivir momentos duros, complicados y para los que uno tiene que estar al menos advertido. Preparado yo creo que no Claro, estamos nunca, pues siempre nos pilla de sorpresa, pero al menos claro. advertido. Entonces, en uno de esos peores momentos es uno los que me reencontré con el estoicismo. El estoicismo para mí no era nuevo, había estudiado cuando estaba en la universidad,
pero me reencontré con él de una manera muy viva, muy necesaria, ¿no? Y me encontré con este principio que te quiero comentar y es, em, si hay algo en lo que tú no tienes control, no debes preocuparte porque precisamente no puedes controlarlo. Entonces, en aquel momento en el que se me estaban, o sea, tambaleando relaciones, ecosistemas, negocio, maneras de entender las personas, yo pensaba, pero de todo esto que está pasando delante de mí, ¿qué realmente, o sea, de todo esto, en qué sí tengo el control? No tengo el control en cómo vayan a reaccionar, no tengo el control en lo que me han hecho, me vayan a hacer, me vayan a dejar de hacer. No tengo nada de control ahí. Por lo tanto, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué toda mi energía está puesta ahí? Mi preocupación, mi dolor está puesto en esto. ¿Qué sí puedo controlar? Puedo controlar cómo me cuido, puedo controlar mis pensamientos, puedo controlar qué alimento y qué no alimento de esos pensamientos o de esas emociones, cuánto tiempo dedico a estar machacando mi cabeza, cuánto tiempo dedico a salir, hacer ejercicio, centrarme en los negocios que estaban funcionando bien y no mirar ese cachito del jardín que estaba un poco más mustio. Cuando uno descubre esto desde la realidad, madre mía, cambia verdaderamente su vida, porque empieza a decir, sin esto no tengo control, ¿para qué le dedico tiempo? Voy a dedicarle tiempo y energía en esto que sí puedo controlar. Cambia Claro. la vida, te devuelve la responsabilidad de agarrar el mando de la situación, ¿no? Eh, Uno de los primeros estoicos ponía una analogía que tiene que ver además con perros para explicarlo. Decía que si hay dos perros iban dos perros atados a un carro haciendo un camino, ¿no? Y había uno de los perros que, me lo imagino, era como Cleo. Era como Cleo, muy vivo, yendo para un lado, para otro, queriendo ir más rápido que el carro, le tiraba del collar, luego se paraba, el carro tiraba de él. Era así, ¿no? Y había otro perro que iba alegremente, habéis visto a Kiara también pasar por detrás, una labrador, pues era como Kiara, iba alegremente al paso del carro, Mm, que el carro iba más rápido, que mm. iba más lento, se adaptaba, ¿no?, a esa realidad. Claro, decía, al final los dos llegan al mismo punto del camino. Al final los dos perros llegaron al mismo punto y en el mismo momento. O sea, el perro que fue queriendo ir más rápido, más lento, para la derecha, para la izquierda, recorrió exactamente el mismo camino y tardó lo mismo y llegó al mismo punto que el perro que fue adaptándose a la realidad, ¿no? Yo creo que ese principio de qué sí puedes controlar, qué no puedes controlar, céntrate en lo que sí que está bajo tu mano poder hacer o poder no hacer. Y Claro. deja pasar esas cosas que no puedes controlar y que vayan, no van contigo. Ese Claro. es para mí un principio maravilloso que nos devuelve una vida mucho más tranquila, mucho más fácil, Claro. mucho más feliz y mucho más efectiva también como líderes de nuestros propios negocios. Totalmente y con mucha paz, que es lo Muchísima. más importante, ¿no? Yo no sé en qué momento de la historia de la humanidad o de nuestra especie nos desprendimos del momento presente, del realmente estar presentes. Hay una imagen, volviendo, no sé por qué siempre volvemos al tema de los perros, pero hay una imagen que recuerdo que me llegó una vez y que la vi, y que era una imagen de un humano con un perro viendo un lago, no sé si la has visto. Y está el Ah, humano y sí, sí, está sí, el sí, pe sí, un pe meme exacto, maravilloso. el perro y el humano viendo el lago, y de repente, hay una como nube, una burbuja explicando lo que cada quien está pensando, y el humano está pensando en contabilidad y en los impuestos que tiene que pagar, en el pleito que tuvo con su esposa el día anterior, etcétera. Hay miles de cosas, y el perro simplemente está presente en el lago, y pasa en su burbuja y está el lago, que está viendo, está presente. Yo no sé en qué momento, de la historia una de nuestras mayores fortalezas que tenemos los humanos es anticipar lo que viene, resolver problemas antes de tiempo, crear la intuición, etcétera. Pero muchas veces esa fortaleza puede ser nuestro peor enemigo, porque nos estamos preocupando de cosas, como dice Diego, que en la mayor parte de los casos no podemos controlar. Entonces, eso a nivel personal, como decíamos, te da mucha paz el hacerlo consciente. Y a nivel líder de tu tribu digital, si tú logras proyectar y transmitir eso a tu equipo, a tu tribu, a la gente que te acompaña en tu misión y en tu camino,
y los acompañas y los ayudas para que realmente no se preocupen de lo que no pueden controlar como tribu, pero que se pongan a ejecutar en lo que sí pueden controlar, número uno, vas a ser una tribu más efectiva y obviamente con menos drama y menos angustia y menos caos. Entonces, muchísimas gracias, mi querido Diego. Última pregunta, ¿en dónde las personas que quieran contactar contigo, que les interese, que los acompañes en su camino de ya sea hacer un lanzamiento, alguna promoción o los que quieran escribir un libro y que los acompañes, ¿en dónde pueden encontrarte? Pues mira, la manera más fácil es Instagram y ahí estoy como el Barbas. No sé por qué lo del Barbas, pero estoy como el Barbas, No sé por qué será. no sé por qué será, será. .xyz. Las últimas 3 letras del abecedario. El Barbas.xyz. Excelente. Y tienes una página web también, ¿no? Sí, ahí está esa página web. También hay También. funciona como página web y ahí seguro que me pueden encontrar y redirigir para todas las maneras en las que pueda ayudar a alguien que está en esta industria, ¿no?, del conocimiento. Excelente. Si estás viendo esto en YouTube, vas a ver los enlaces de cualquier forma aquí en la descripción. Puedes hacer clic para que veas lo que hace Diego. He colaborado y he trabajado con Diego en algunos proyectos y como dije al principio, es una persona muy sistemática, muy secuencial, muy sistemática. Era director de una escuela. No puedes llegar a ese puesto si no eres una persona ordenada, sistemática, etcétera. Sin embargo, tiene una visión impresionante de marketing, entiende la habilidad más importante, como él decía, que es saber con quién estás hablando, y estoy seguro que Diego te puede ayudar. Mi querido Diego, gracias por todo el valor que diste a nuestra tribu digital. A ti, es un placer. Sabía antes de empezar que lo íbamos a pasar bien y como siempre que es estar contigo no me equivoqué. Así que, oye, muchas gracias también por abrirme esta ventanita a tu tribu y sabéis que para lo que necesite aquí contáis conmigo. Con muchísimo gusto, mi querido Diego. Abrazo fuerte. Igual. No sabes el gusto que me da que hayas escuchado el podcast del día de hoy. Mi nombre es Alex Berezowski y solamente te pido 2 cosas a cambio. Número 1, si no lo has hecho todavía, que te suscribas a este podcast para que no te pierdas ningún episodio. Mi objetivo es ayudarte y acompañarte en tu camino de emprendedor digital, ayudarte a que identifiques lo que en Tribu Digital le llamamos tu zona de influencia, el tema que más te apasiona, que más te gusta y que con ese tema puedas tú crear cursos digitales, productos digitales para transformar la vida de millones de personas. Entonces, número 1, te pido que te suscribas y número 2, te pido que compartas este podcast con la mayor cantidad de personas posible. Todas las personas que tú consideres que pueden transformar el mundo también con sus ideas, con su conocimiento, con sus habilidades. Ayúdame a que ayudemos juntos para que juntos alcancemos la misión de Tribu Digital, que es transformar la vida de 10 millones de personas con información digital.